últimos meses hemos vivido en medio de una crisis sanitaria generada por la COVID-19. Esta situación nos ha exigido solidaridad y nos ha llevado a reflexionar sobre varios aspectos de nuestra vida en sociedad. Sin embargo, también hemos visto cómo manifestaciones de violencia e intolerancia no se han hecho esperar. Ataques a médicos, enfermeras y personal de salud, amenazas de cometer atentados contra hospitales, actos de discriminación, racismo, etc. Justo en este momento, en el que el miedo hacia lo diferente, hacia el otro, hacia el peligro que representa la enfermedad, aumentan nuestra sensación de angustia. Reflexionemos y no dejemos que la sensación de vulnerabilidad exalte expresiones que muestran la peor cara de las personas y de nuestra sociedad. En este programa, te invitamos a que juntos impulsemos acciones que fomenten el respeto, la empatía y la solidaridad. Juntos, por una sociedad más tolerante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy queremos hablar de algo que me parece que como mexicanos es un tema importantísimo que tenemos que analizar y del cual hay que hablar y hay que decir la verdad. Estamos hablando hoy de tolerancia, o más bien también de intolerancia. ¿Cómo somos los mexicanos y cómo nos hemos comportado a lo largo de todos los años, a lo largo de la historia? A veces nos catalogamos como muy tolerantes y muy empáticos y nos ayudamos unos a otros, pero en otros momentos y en otras circunstancias, como lo hemos visto también en este último año, quizá por la crisis sanitaria, también nos hemos vuelto intolerantes. A veces no entendemos, no respetamos las ideas de los demás y bueno, pues eso nos ha hecho ser y parecer ante el mundo además como personas muy intolerantes. ¿Qué consecuencias trae la intolerancia y cómo es importante o para qué ser tolerantes? Es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que acompáñenos, quédese con nosotros, opine, participe y verá que juntos aprenderemos y ojalá podamos sembrar esa semilla de lograr ser un México mucho mejor, más tolerantes todos. Bueno, déjeme saludar a Natalia Jiménez. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, Marisa. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Estoy muy feliz de estar aquí contigo y con todas las personas que nos siguen a través de la señal del 11. También saludo con mucho gusto a nuestras compañeras, intérpretes de la lengua mexicana de señas, Lía Vadillo e Istiel Caneda, quienes van a estar alternando en la interpretación. Les recuerdo, como siempre, que su participación es muy importante y más en el tema que hoy vamos a tratar, cómo construir la tolerancia, cómo configurarnos como una sociedad más tolerante, porque estamos enfrentando una situación que es un reto inmenso para todos. Y así como ha sacado lo mejor de la sociedad mexicana, también han habido ocasiones en las que no actuamos de la mejor manera, han habido ataques a personal médico y de salud, a otras personas. Entonces, este es el momento idóneo para hablar de herramientas y consejos de cómo podemos ser más tolerantes. Les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahorita ya puede seguir la transmisión en vivo tanto en Facebook como en YouTube. Y si se suscribe a nuestro canal, le van a llegar notificaciones donde va a poder ver los programas completos o también las cápsulas que a lo largo del programa vamos compartiendo. Recuerde que también estamos en Spotify, donde están los podcasts de los más de 2,000 programas de Diálogos en Confianza. Y también tenemos un blog de Diálogos en Confianza, donde puede ver la información de los programas, también puede dejarnos sugerencias, opiniones, que nosotros vamos a leer con mucho gusto. Y finalmente, les recuerdo nuestra línea telefónica, el 55 51 66 40 00, a donde puede marcar y también nos puede dejar las preguntas que quiera hacer en el programa de hoy. Así que participe porque yo las voy a estar leyendo aquí en vivo. Muchas gracias, Natalia. Y bueno, con todas esas redes sociales en donde estamos, si no nos ves porque no quiere, porque estamos en todos lados. Pero bueno, una vez dicho eso, déjeme presentarle a nuestros especialistas. Hoy está con nosotros Diego Guerrero. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en Derechos Humanos. Es jefe de la División de Educación Continua en la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, Diego. Gracias, muchas gracias por la invitación, Marisa, Natalia, y a todos los que nos acompañan, y desde luego también a los especialistas que están en la mesa. Muchas gracias. Héctor Manuel Vázquez Castillo. Él es licenciado en Desarrollo Humano con maestría en Educación para la Paz. Es certificado como facilitador de paz por Rotary Peace Project International y actualmente es catedrático de posgrado en materia de Desarrollo Humano, Cultura de Paz y Educación de Valores de la Universidad Albert Einstein. Bienvenido. Muchas gracias, Marisa, y gracias a todos nuestros panelistas también
vamos a aportar lo mejor de nosotros para ayudar a la sociedad. Muchas gracias, Héctor. Y nos acompaña Nuriney Mendoza. Ella es maestra en Derechos Humanos y Democracia, es directora general de Quejas y Atención Integral de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ella colaboró en la elaboración y desarrollo de la política pública titulada Mecanismo de Gestión Pública sin Discriminación, de la cual derivó la emisión del protocolo de actuación de los comités de ética y de prevención más bien, ¿verdad? Prevención de conflictos de interés en la atención de presuntos actos de discriminación, que fue publicado en el año de 2017. Bienvenida, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias, Marisa. Y pues muchas gracias por estar aquí, por la invitación. Pues veamos qué podemos aportar para poder contribuir con la sociedad para este tema de la tolerancia. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues mire, vamos a empezar este programa precisamente con un sondeo. Quisimos saber si la gente entiende de lo que hablamos cuando hablamos de tolerancia y de intolerancia. Y la pregunta precisamente fue, ¿cómo se manifiesta la intolerancia? O ¿cómo sabemos que alguien es intolerante? Veamos. Pues la intolerancia se manifiesta en muchos de los aspectos de nuestra vida, se manifiesta desde la casa, con los niños pequeños que a veces son muy inquietos, o con los adultos mayores que algunas veces pues también tienen ya un carácter más difícil, en los trabajos, ¿no? Entre jerarquías de personal, de superiores e inferiores, por creencias religiosas, por ideas políticas. Pues no teniendo respeto hacia las demás personas, no teniendo mente abierta de lo que cada uno piensa. La intolerancia para mí tiene un origen fundamental que es la falta de empatía, juzgar a las personas, calificarlas. Hay intolerancia en la forma de vestir, en las preferencias sexuales, en la religión, en el partido político, en fin. En el trato agresivo, en violencia física, en violencia verbal, en incapacidad de poder escuchar a las personas. La intolerancia se manifiesta en muchos sentidos, principalmente en violencia, que es el peor caso, el caso más extremo que se puede llegar. Discriminación. Ahora con el confinamiento lo veo como con los niños, ¿no? Que no hay como mucha tolerancia hacia ellos con lo que están viviendo. O sea, uno como adulto pues igual, en teoría sabemos manejar nuestras emociones, pero ellos no. La intolerancia creo que siempre está basada o tiene su raíz en la diferencia, ¿no? Al final, en la diferencia que tenemos entre los seres humanos nos hace generar cierto rechazo o cierta molestia hacia eso otro que no comprendemos o hacia eso otro que no vivimos en carne propia. Entonces, pues se dan estas conductas de intolerancia en un sentido y en otro que nos hacen chocar entre los seres humanos. Fíjese que son términos que a veces entendemos perfectamente bien. Yo creo que todos sabemos lo que significa ser tolerante y lo que significa no ser tolerante o ser intolerante. Pero el problema es que lo sabemos, pero a veces no lo actuamos. ¿Cómo ves esto, Diego? ¿Somos tolerantes, somos intolerantes? ¿Qué? Yo creo que en mayor o menor medida todos tenemos un grado de tolerancia y también un grado de intolerancia. Y también es legítima a veces esta intolerancia, porque a veces podemos ver el sentido de la tolerancia en este significado de respeto a los demás. Básicamente es eso. Pero en esos límites de entender la tolerancia puede ser, no significa que tengo que aguantar, tengo que sufrir, tengo que asumir, que muchas veces se da esa interpretación a la tolerancia, sino también entender a los demás y un factor fundamental que hemos tenido que aprender con esta pandemia, la empatía. La tolerancia y la empatía prácticamente van de la mano, son dos valores que van muy cercanos y van de la mano, que nos permiten entender al de enfrente y asumir un poco el cómo se está desarrollando. Me llama mucho la atención los comentarios que hacían en qué tan tolerantes somos incluso con los niños. Ahorita los tenemos en casa, jugando como la propia naturaleza de los niños, y ellos también están pasando por un proceso muy difícil en esta pandemia. O sea, el hecho de decir, oye, mamá, papá, quiero ir al súper, no es que el coronavirus no te deja pasar, ¿no? Como le digo yo a mi hijo Emilio. O, oye, papá, quiero ir al parque. No, hijo, ahorita no podemos ir al parque porque el coronavirus no nos deja ir. Entonces, en este proceso, y claro, entonces empieza a volver un proceso muy complicado, que ahí básicamente es una nueva generación
en la cual nosotros, porque me llama mucho esa parte, tendríamos que ser muy empáticos, empezando con las nuevas generaciones, pero también con el que está al lado, en cómo se relaciona, en sus creencias, en sus ideologías, en todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, con esa primera intervención me gustaría empezar. Y fíjate que es curioso lo que dices, porque pienso que somos tolerantes en ciertas cosas. O sea, puedes ser tolerante a lo mejor con tu pareja, pero eres intolerante con tus hijos, o eres muy tolerante en tu casa, pero después eres muy intolerante cuando sales a la calle, ¿sí? ¿no? Entonces, tiene muchos ángulos, está muy interesante eso, pero me pregunto si como sociedad somos muy intolerantes los mexicanos. Yo creo que cuando hablamos de esta noción de tolerancia, también habría que ver cómo entienden las personas la idea de tolerancia y por lo tanto cuando se comportan tolerantemente, si ellos efectivamente están siendo tolerantes, ¿no? A ver. Esta noción viene de los tiempos griegos, para comenzar, pero más bien su estudio propiamente tal se desarrolla después de la Baja Edad Media, cuando comienzan las guerras de la Reforma Protestante, y entonces en esa discusión acerca de soportar y aguantar a quien piensa diferente, soportar a quien no coincide contigo, incluso a quien está equivocado desde su punto de vista, lo que termina provocando es que la tolerancia sea casi un castigo, ¿no? Sí, porque dijiste soportar. Exacto, y entonces si nosotros reducimos la idea de tolerancia a su término etimológico, entonces efectivamente va a ser algo que sufres, ¿no? Sí. No es una virtud, es un castigo. Pero si nosotros revisamos ya la noción moderna de tolerancia, entonces vamos a ir comprendiendo que en realidad ser una persona tolerante es estar bien con las condiciones que existen actuales en tu entorno. Y estar bien con ellas significa no a pesar de ellas, no gracias a ellas, sino simplemente con ellas, coexistir con las situaciones que hay en tu entorno. Así es que si un mexicano puede, o una sociedad mexicana puede ser o no ser tolerante, creo que hay muchas personas que pueden sentirse que están soportando a otras, pero hay otras que pueden estar tranquilamente y conviviendo en armonía con gente con la que no coinciden, con ideas que realmente no son sus ideas y además las rechazan, pero a pesar de rechazarlas pueden permitir que sigan existiendo. Claro. Y no estar combatiendo eso, ¿verdad? Suena mucho como al respeto, ¿no? Suena a respetos. Respeto tu manera de pensar, aunque quizá no esté de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Claro, y es que lo que dice Manuel es, creo que el punto central del tema de la tolerancia. Si nosotros entendemos a la tolerancia como soportar o aguantar, ¿cuánto tiempo podemos ser tolerantes, ¿no? Y ante cuántas circunstancias, como lo decía Diego, o sea, podré ser tolerante a algunas cosas, pero seré intolerante a otras tantas. Que en cambio, si concibo a la tolerancia desde la aceptación, el respeto, pero no solo eso, sino incluso el aprecio a la diversidad, entonces ya no me mueve el otro y puedo convivir con él perfectamente en armonía, ¿no? Por eso decían que incluso las sociedades, que si mientras más tolerancia somos mejores sociedades, a veces decimos no, porque ¿qué es lo que está pasando? Bueno, si una sociedad realmente es tan abierta como dice ser, ya ni siquiera existe la tolerancia. Convivimos todos sin tener que soportar o aguantar al otro. Simplemente nos respetamos y apreciamos por ser diversos. Y eso, pues, ¿de dónde se aprende o qué? ¿De dónde se saca la tolerancia? Yo creo, y me atrevo a decir, ahorita esta figura de reconocer las diferencias. Partamos de eso. La tolerancia es reconocer las condiciones ideológicas, religiosas, culturales, sociales, de la persona que está al lado de nosotros, de otra comunidad, de otra sociedad. Cuando vamos a otro país, incluso identificarnos con las diferencias que pueden existir. Eso es parte elemental de cuando estamos hablando de la tolerancia. Ahora, ¿dónde se construye esa tolerancia? Yo creo que es un elemento que se va construyendo día a día dentro precisamente de esta sociedad, de la cultura y en la educación. Yo siempre he sido un partidario, y no específicamente de la educación en las escuelas, que es fundamental, sino también esta educación en casa, que yo creo que un elemento central para darle solución a muchos problemas siempre lo he hecho es la educación, educación y educación. O sea, con estos tres principios básicos. En la medida en la que nosotros vayamos aprendiendo, reconociendo las diferencias, aceptándolas, vamos a poder creer mucho, vamos a crecer mucho como sociedad, y eso también nos va a permitir ser muy empáticos. Como lo decían, también no quiere decir, me encanta esta parte de decir, no quiere decir que una sociedad que es muy, muy, muy tolerante es una sociedad perfecta. No. De ninguna manera. O sea, esa tolerancia también tiene que radicar en reconocer las diferencias, asumirlas e incluso poder discutir o reconocer o dialogar
Porque precisamente algo central dentro de la tolerancia es, probablemente tú lo decías, Marisa, decía Voltaire, no estoy de acuerdo, podría no estar de acuerdo con tu forma de pensar, sí, pero defendería con mi vida el derecho que tienes para manifestar. Claro, claro. Puede que yo no crea, pero quizá dándome los argumentos que tú tienes y en esta empatía de ponerme en tus zapatos, yo pudiera asumir o entender las razones por las cuales te comportas de cierta manera o de otra manera, ¿no? Y fíjate, y sin embargo, pienso yo que en México pues todavía discriminamos mucho, somos muy discriminadores, sí, sí. ¿no? Y estamos pues todavía castigando la diferencia, como que todavía no respetamos que seamos diferentes, ¿o no? Sí, completamente, y somos racistas y clasistas. O sea, no solamente es un tema de racismo, sino también es un tema de clasismo dentro de la sociedad, que esto también lo tenemos que tener muy identificado. Y en la medida en que empezamos a romper estos eslabones, porque son trabas que tenemos como sociedad, tenemos desde un tema ideológico, ¿cuántas veces hemos estado en una casa con un familiar que coincide con un partido político y otro que coincide, y además no logran, ni siquiera están dialogando? O sea, están dialogando internamente porque los argumentos son para ellos y el otro no está asumiendo, y también es legítimo, ¿eh? Sí. Pero esta capacidad de escuchar nos va a permitir tener mucho más conciencia de lo que nos rodea. Y efectivamente es esta parte de conciencia, esta parte moral, también la moral juega un papel importante, y la parte política, que creo que también es esta parte ideológica. Y vivimos en un contexto multicultural. Esa es la maravilla y la riqueza que tiene el país. Y en ese contexto multicultural, lo interesante es empezar a reconocernos y a identificarnos sí. en todos los ámbitos, ¿no? ¿Y qué ha pasado, digamos, durante estos larguísimos meses de emergencia sanitaria? ¿Hemos demostrado más tolerancia o al revés nos ha salido esta parte intolerante que tenemos todos? Porque yo he visto los dos lados de la moneda, ¿no? Gente que sale y que ayuda y que se organiza y que quiere pensar en los otros, y luego hay gente que para nada, que está incluso criticando al otro, atacando al otro, siempre no conforme, ¿no? Pero si quieren, antes de platicar de esto, veamos el siguiente material, porque precisamente vamos a ver aquí cómo ha habido incluso hasta ataques al personal médico y se ha demostrado una total intolerancia a la labor tan importante que ellos han estado desarrollando. Entonces, veamos esto. Los ataques que hemos visto al personal de salud recién la pandemia COVID tienen mucho que ver con el estigma y con los prejuicios. Pensamos que el personal de salud puede contagiarnos, o que es alguien que se representa peligro para nosotros y por tanto para nuestras familias. Entonces, el que los etiquetemos, el que los prejuiciemos y finalmente los discriminemos, y en el peor de los casos haya una agresión física, verbal o algún acoso, realmente es algo que nos ha estado pasando. Afortunadamente ha disminuido en los últimos meses, pero en un principio de la pandemia fue algo que se sufrió el personal de salud, no solamente los médicos, sino también las enfermeras y todo aquel que las personas veían con una bata o con algún atuendo que era del hospital, o que venían saliendo de algún hospital o una institución de salud. Y estos ataques han generado y generan en el personal de salud, bueno, pues primero mucho estrés, ansiedad, y esto nos puede llevar a que ellos se depriman y que esto deteriore, si es continuado, la calidad de la atención a la que nos brindan, a la que nos pueden brindar a cualquiera de nosotros, porque somos susceptibles de llegar al hospital y de requerir una ayuda de los profesionales. Por tanto, a nivel social, pues invitamos a que no estemos prejuiciando, que no los ataquemos ni física ni verbalmente, porque esto nos va a ayudar a tener un mejor sistema de salud, a tener una mejor atención para todos nosotros, para toda la población, para quien lo requiera en su momento. ¿Qué hay detrás de la intolerancia, por ejemplo, que vimos contra los médicos y contra el personal de salud? ¿Qué significa esa intolerancia? Hay un asunto que las personas tienen problemas de intolerancia con aquello que les amenaza. Y entonces la interpretación de amenaza del personal médico como alguien que, como está conviviendo con el virus, entonces puede llegar a contagiarme, provoca que yo no pueda
tener contacto o incluso que yo lo rechace, que yo de alguna manera, al verlo como peligro, destruya esta relación, destruya esta convivencia y en ocasiones destruya al mismo médico, porque los ataques muchas veces han sido físicos, ¿verdad? Sí, o sea, hay miedo detrás. Hay miedo detrás y ese miedo despierta una ira que es destructiva, ¿no? Ahora, la pandemia también ha desatado otro fenómeno que a través del confinamiento, como las personas conviven en espacios reducidos durante bastante tiempo, entonces provoca esa misma reacción. Esta intimidad tan cercana hace que yo me esté protegiendo y al sentirme vulnerable, porque estoy tenso y se nota mi fragilidad y se nota mi vulnerabilidad, entonces reacciono también con ira. Sí. Así es que es la misma ira que yo aplico a los médicos porque también ahí me siento en peligro. Y por otro lado, porque ya tengo una tensión de por sí, porque hay a mi alrededor incertidumbre, no sé qué va a pasar con mi empleo, no sé qué va a pasar con mis familiares, no sé qué va a pasar en la sociedad en general. Mucha frustración también, porque Correcto. Yo veo que hay frustración, ¿no? De los planes que no se lograron, de los proyectos truncados, de todas estas cosas, pues también hay una enorme frustración que provoca esta intolerancia también. Por eso habría que distinguir dos elementos muy importantes en la tolerancia. Uno es la tolerancia, la intolerancia que yo tengo por incapacidad, porque yo no puedo manejar las situaciones, y además lo que es intolerable, porque en muchas ocasiones simplemente porque hubo un ruido en la casa ya me alteré, pero no es algo que sea intolerable de por sí, sino que yo no tengo la capacidad de manejar mi tensión y lo que mencionas, mi frustración. Sí. Entonces, a la larga, hay que desarrollar pues capacidades y habilidades socioafectivas para manejar las relaciones, pero por otro lado también saber identificar qué es merecedor de mi intolerancia. Sí. Y qué es verdaderamente algo que debo tolerar aunque no me agrade, aunque no me guste. Sí, o sea, para no quedarte en la raya, ¿no? Porque también puede ser doblemente peligroso el hecho de que haya alguna situación en casa o con alguna persona en donde sí tengas que poner un límite, en donde la tolerancia no sea la mejor solución. A veces hay que ser intolerante y decir esto no te lo voy a aguantar, esto no lo voy a permitir. También eso es importante. Por eso es un tema difícil de pues de entender, digamos, en dónde está la rayita entre lo que sí debo de permitir y lo que no, ¿verdad? Pero de todo eso vamos a estar platicando. Y ya no te va a dar tiempo ahorita, pero... Leo uno rapidísimo. En estas circunstancias hay que ser más tolerantes y comprender a las personas. La tolerancia es parte de la cultura que nos inculcan nuestros padres, nos dice Luis González a través de una llamada. Ok, y ahorita vamos a seguir viendo qué nos están diciendo, cómo es que usted está viviendo todo esto de la tolerancia e intolerancia. Pero antes vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya. Andrés Gómez Lucas desapareció en el municipio de Altar, Sonora, el 19 de junio de 2014. Eduardo Manzano Ronquillo desapareció en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, el 16 de noviembre de 2018. Cine del 11 presenta Comedia de Oro. Para, eso es. Viene, señor Martínez. No. Ahora, viene. Quebrarse todo. Ay. Muchas gracias, don Agustín. Esta noche no, con Joaquín Cordero y Ariadna Welter. Estreno jueves después de Diálogos en Confianza. En 100 horas, 5 equipos produjeron un cortometraje de inicio a fin. El 11 y el Reto Docs MX presentan el trabajo de nuevos talentos. El Reto es un lugar un escenario muy bonito para jugar a hacer el cine, a hacer documental. Explora las historias citadinas a través de estos directores. Jueves a la medianoche. 1945, Hiroshima. Después del bombardeo atómico, aún se viven las secuelas en el Japón moderno. Hiroshima wa hibaku no kyoku o tsutae tsuzukemasu.
Watch, en busca de la verdad. Domingo, 15 horas. Me encuentro en Mérida, desde el Museo del Mundo Maya. Grabé esta cápsula con información importante del tema del día de hoy. Según un riguroso estudio del Colegio de la Frontera Sur, Mérida es una ciudad que perpetúa las condiciones históricas de segregación y exclusión. En este estudio se analizan las condiciones de vida de los grupos indígenas que residen en la capital yucateca. La discriminación racial sigue siendo uno de los grandes problemas sociales de Mérida y también uno de sus tabúes más profundos. Es una conducta tan arraigada que se manifiesta en todos los ámbitos de la sociedad, lo mismo en instituciones gubernamentales que en servicios públicos y el sector privado. Se da en escuelas, en el trabajo, centros de salud y supone actitudes que van desde el rechazo y la palabra hiriente hasta el arresto, el despido, la violencia en la vía pública. Esta práctica vergonzosa que atenta contra la dignidad y los derechos humanos tiene por objeto principal la población maya. Sin embargo, en los últimos años su radio se ha extendido con la llegada de flujos migratorios indígenas de otros estados del país, como zapotecos, nahuas y tzotziles, entre otros. La investigación señala que, de acuerdo con el Censo de Población de 2010, Mérida tenía 59% de población indígena. La misma fuente indica que más del 10% de los meridianos de 3 años y más habla alguna lengua originaria maya, la inmensa mayoría. Subrayan que pese a que las políticas públicas realzan lo maya y han establecido planes para incorporar la lengua en las escuelas, la falta de reconocimiento al indígena actual y el racismo hacen que una de las expresiones más claras de discriminación siga siendo hablar en su lengua. La investigación observa que el auge económico que registra la ciudad desde hace algunos años ha atraído a muchos indígenas que se han incorporado al mercado laboral en el comercio informal y la industria de la construcción. Pero una de las mayores dificultades a que se enfrentan las familias indígenas en la ciudad es la vivienda, el acceso a la salud, la precariedad de sus trabajos y las bajas remuneraciones que reciben y que también revelan la desigualdad y discriminación. En esta época de pandemia en la que estamos tan sensibles como en cualquier otra, es importante retomar la tolerancia y el respeto. Y como conclusión a este estudio, los investigadores señalan que para contrarrestar prácticas discriminatorias tan arraigadas es importante el reconocimiento público sustentado en acciones y políticas de la profunda desigualdad e injusticia frente a los pueblos indígenas. Muchísimas gracias a Sandra González Ru. Le mandamos muchos saludos allá hasta Mérida. Muy interesante información. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, me pregunto si entonces, ahorita que estábamos hablando de todas estas manifestaciones que de repente tenemos y que nos acaba de decir Sandra también, que demuestran la intolerancia o lo intolerantes que a veces somos, si la intolerancia también puede generar violencia. Yo creo que sí, o sea, que creo que es el nivel, podríamos decir, más grave de intolerancia, ¿no? En general, la intolerancia que viene del miedo, sí, y el miedo viene así a su vez del desconocimiento, ¿no? Del miedo al otro porque no lo entendemos, no lo comprendemos. Puede quedarse en un tema simplemente de falta de comprensión, pero ir escalando hasta el miedo llegar a tal grado que entonces reaccionar de forma violenta para con los que no entendemos, ¿no? Y esto lo vemos en la cotidianidad todos los días, pues salimos a la calle y a lo mejor si nos enfrentamos a algo que no estamos acostumbrados a ver, algunos reaccionarán solamente mirándolo, mal mirándolo, algunos otros ignorándolo, pero algunos otros empezarán a hacer de palabras y esto puede ir escalando hasta cuestiones de violencia física, ¿no? Y esto lo hemos visto en muchos espacios, ahorita que se abordaba justamente el reportaje de Mérida con las personas indígenas, ¿no? Sí, son víctimas de agresiones por su simple condición, ¿no? Y son y agresiones no solamente físicas, ¿no? O sea, no solamente verbales, sino también físicas, ¿no? En los espacios públicos, las personas con mayores privilegios se sienten como con la posibilidad de poderlas hacer menos y entonces de poderlas agredir sin que haya ninguna consecuencia, que eso es otro tema, ¿no? El tema de la impunidad también ayuda a que seamos más intolerantes porque no pasa absolutamente nada. Sí, fíjate, ese es otro tema muy importante como para otro programa, qué barbaridad. Ajá. Sí, a ver, la intolerancia efectivamente genera violencia y también el odio. Pensemos, seguramente quienes nos están viendo prenden la televisión y están viendo algún mensaje del presidente en Estados Unidos, que quizá la violencia que se generaba
contra los migrantes no es mayor o menor que con Barack Obama, pero hay un tema de diferencia y es el discurso de odio. O sea, y este discurso de odio viene muy relacionado con la intolerancia. Porque cuando uno veía a Donald Trump haciendo campaña, uno pensaba, ¿cómo va a ganar este hombre? O sea, uno podía incluso estar hasta haciendo apuestas diciendo, no es posible que gane primero la candidatura por parte del Partido Republicano. Ya que gane la presidencia ya se veía como algo muy lejano. Sí. Pero él sabía perfectamente que este discurso de odio, de intolerancia ante el migrante, ante los afrodescendientes, o sea, directamente este discurso iba a coadyuvar a que cuando el votante estuviera frente a su boleta, lo iba a generar. Entonces no es exactamente solamente Donald Trump con este discurso de odio que lo generó, sino cómo tuvo una recepción por parte de la sociedad, lo arropó. ¿Pero por qué hay esa recepción? O sea, ¿qué es lo que pasa con el ser humano que le gusta odiar? ¿O cómo? Pues más bien no creo que sea un tema de odiar, sino no reconocer estas diferencias. O sea, no aceptar estas diferencias y no entenderlas de alguna manera. Porque yo me estoy yendo y todos dirán, bueno, eso también, ahorita quizá van a poner en los comentarios, también eso pasa en México. Cuando vemos al indígena en la calle, o cuando decía Manuel, es que con este acotado espacio, pues de alguna manera se ha construido un tema de violencia de género en las casas, ¿no? Y eso es una intolerancia. Que ya estaba, que se ha agudizado muchísimo. Sí, esta pandemia no es que haya traído cosas nuevas o crisis. Lo que ha hecho es potencializado lo que ya existía. O sea, violencia de género, todos aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, lo que ha hecho es visibilizarlos con mayor profundidad, pero también potencializar las condiciones en las que se encontraban. Y creo que esto también es uno de los temas de las crisis dentro de las crisis que tenemos. Sí. Entonces sí, no es algo que de pronto nazca de la nada, sino simplemente es no aceptar ni reconocer las diferencias y no ponernos en el zapato del otro. Porque quizá esa parte de decir, yo tengo una superioridad, yo voy en mi coche y de pronto hay un carril en Insurgentes que es para las personas, para los que andamos en bicicleta, que a mí de pronto me he dado por andar en bicicleta, y además te identificas, porque quizá antes cuando ibas en el coche, pues no te percatabas de todas esas condiciones en las cuales que te encuentras en peligro. Claro. Cuando te pones del otro lado, te subes a la bicicleta, te das cuenta del peligro, de que cuate que se da la vuelta sin poner, o sea, todas estas condiciones, pero porque no las entiendes y no sabes reconocerlas. En la medida en que reconozcamos estas diferencias, estas desigualdades, el contexto y el entorno de nosotros, pero del de enfrente, vamos a ser una sociedad mucho más tolerante. Pero es un proceso y también de deconstrucción. Sí. O sea, porque nos tenemos que deconstruir. Exactamente, que ahí viene lo difícil. Ahorita lo seguimos platicando, pero antes, ¿qué nos dice? Sí, de hecho, con lo que comentas, Diego, que esta pandemia ha venido a potencializar situaciones ya preexistentes, nos llegó el testimonio de una mujer que justamente trabaja en el sector salud y lo que nos dice es que si bien en la pandemia se visibilizó este problema de la violencia, en realidad esto ya existía desde antes. Ella dice, en realidad hay muy poca tolerancia a este sector de la sociedad. Entonces, igual aquí una pregunta sería, como sociedad, ¿a qué somos más intolerantes, no? ¿Y qué es lo que más toleramos? Y nos llegan también muchas opiniones. Gaby Espinosa nos dice en Facebook que la tolerancia empieza en casa, con tu familia cercana. Ha sido un reto para nuestra pequeña tribu atravesar por esta pandemia. Nuestra tolerancia se ha puesto a prueba y créanme que no ha sido nada fácil. Mónica Salinas nos dice, sí hay que tolerar, mas no dejar que transgreda nuestra libertad y seguridad. Genoveva Rosete nos dice, hoy en día la tolerancia y el respeto no es un valor que hoy exista. O estás conmigo o en contra de mí. Y eso es muy malo, porque no existe la evolución a través de conocer otro punto de vista. José Ateco nos dice, la tolerancia es igual al proceso de desarrollo de los seres humanos. Linda Reyes, cuando piensas diferente a otra persona, te ven como enemigo. Antonia de Martínez nos dice, yo pienso que cuando no hay tolerancia es porque no entendemos a la otra persona o no queremos reconocer la opinión de la otra persona. Tendría que haber un diálogo bien escuchado para entender y que se explique la situación para poder llegar a la tolerancia. Y tenemos dos preguntas. Jenny Quinoco dice, pregunto, ¿no sería mejor partir de la ética y no de la moral? Y nos dice Eleazar Arce Hernández, ¿cómo pasamos de la tolerancia a la solidaridad? El tolerar es resistir, que es ser castigado exactamente. ¿El tolerar qué? El tolerar es resistir, que es ser castigado. Ok, bueno, pero son conceptos muy interesantes, ¿no? A ver, sí. Y sobre todo tú estabas diciendo, y podemos retomar justamente con estas preguntas, lo que estabas diciendo de cómo ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué significa ponerme en los zapatos del otro? Y bueno, ahí me pareció muy interesante cuando dicen, quizá se nota la evolución de una persona, de una sociedad,
conforme más tolerante es, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si alguien le va a otro equipo de fútbol o opina diferente en política, ya te sientes agredido. Sí, hay una fragilidad interior en las personas porque pues desde pequeños hemos vivido heridas de abandono, heridas de rechazo, de traición, de humillación, de cualquier tipo. Y entonces estas heridas que seguimos cargando actualmente, entonces nos hacen sentir vulnerables constantemente y por lo tanto la reacción intolerante es protegerme ante la posibilidad de que destruyan mi integridad, la integridad de mi identidad, la integridad de mi familia, en el sentido, por ejemplo, de que alguien vaya a provocar que mi familia piense mal de mí o mi familia se aleje de mí, etcétera. Sí. Y ahorita que estaban señalando acerca de la empatía, el caso de la empatía es que para desarrollarla se requiere una habilidad socioafectiva muy importante que es la capacidad de conexión, el poder conectarte con otra persona, que te importe la otra persona y al importarte entonces poder sentir cómo se siente ella. ¿Y cómo puedes conectar con esta otra persona? Precisamente a través del reconocimiento de tus heridas y ese reconocimiento te va a facilitar entender que el otro también tiene heridas. Claro. Y es más fácil tolerar a una persona que te irrita, por ejemplo, cuando dices, oye, ella ha vivido una vida y la ha sufrido como yo la he vivido y la he sufrido y por lo tanto puedo conectarme en su sentir. Puedo sentir lo que es llegar a desarrollar una personalidad que no es agradable o que por lo menos a mí no me agrada y sin embargo ser merecedor de amor, ser merecedor de aprecio y de valoración y así en esa conexión yo te lo puedo dar. Entonces no hay desarrollo de la empatía si no me importa la otra persona y para que me importe tengo que conectarme con ella. Esta habilidad vinculatoria además no es difícil de desarrollar porque uno puede desarrollarla a través, por ejemplo, de la conversación. Porque una conversación apreciativa en la cual yo al conversar estoy rastreando por qué eres valioso, por qué eres importante, por qué eres singular, por qué eres especial. Yo en esa conversación construyo conexión y por lo tanto construyo empatía. Claro, y fíjate, una de las palabras que me parecen a mí clave en esto de la tolerancia es la curiosidad. Si yo tengo la curiosidad de ver cómo piensas tú, ¿por qué piensas como piensas? ¿Qué opinas de las cosas? Si yo con esa curiosidad, digamos, trato de investigar por qué eres tú como eres, pues entonces ahí se da la tolerancia automáticamente, pero con esta curiosidad sana de saber por qué el otro piensa distinto, cómo es que el otro se construye de una manera distinta, ¿no? Claro. Y en este sentido, entonces podemos decir que es sinónimo intolerancia y respeto. Yo creo que justamente es que el término de tolerancia es tan abstracto y cada quien entiende lo que quiere entender que puede ser complejo, ¿no?, contestar esto si significa respeto o no. A mí me llamaba mucho la atención justo uno de los comentarios que salieron en redes que decían, está bien tolerar siempre y cuando limites mi libertad o no mis derechos, podríamos decir. Pero entonces, ¿qué entendemos por mi libertad y mis derechos? Claro, por ejemplo, a las personas migrantes, uno de los discursos por los que se sustenta la discriminación es porque vienen a quitarme mi trabajo, ¿no? Entonces, son mis derechos, es mi libertad y entonces tengo entonces ya el derecho a ser intolerante. Digo, es como una pregunta que nos tendríamos que hacer justo porque en este tipo de discursos es donde se sustenta realmente la intolerancia, ¿no? ¿En dónde están los límites? Lo que estás diciendo es que uno sustenta su idea de intolerancia a veces en conceptos equivocados. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo sustentamos justamente en el miedo al otro, a que nos quite cosas que consideramos nos pertenecen, a la falta de entendimiento y también a la falta de información, ¿no? Por ejemplo, en este tema de los médicos y el tema del COVID, pues me recuerda mucho a lo que pasó y que sigue pasando en temas de VIH, ¿no? El tema del miedo al contagio fue lo que generó olas y olas de discriminación y que medianamente, pues en la comprensión han venido como disminuyendo, pero viene una nueva enfermedad y nos viene a provocar exactamente lo mismo que nos provocó hace muchos años. Sí, exacto. Vuelve a sacar esa parte intolerante. Sí, a mí me encantaría retomar esta parte del migrante por la universalidad de los derechos humanos. Cuando yo de pronto llegaba con mis alumnos en el tema de los haitianos, esta ola de haitianos que llegaron a México y se empezó a generar una política de darles lugares donde puedan vivir, trabajo, alimentos, escuela para los menores, lo primero que surgía era, ¿cómo les vamos a dar
esos derechos a personas que vienen de otro lado, cuando en México tenemos gente que no tiene condiciones económicas, cuando hay indígenas. O sea, ¿cómo nos atrevemos a dárselos a los de afuera, al vecino, y no se los damos a los de casa? Y aquí es cuando entra el principio de universalidad. Porque el tema no es verlo como el haitiano, no es verlo como el guatemalteco, como el salvadoreño, es verlo como persona. Y esos derechos y las condiciones en las que vienen a México vienen por una cuestión, puede ser de violencia, puede ser un tema de persecución política, son diversos factores, pero la migración siempre trae, o generalmente trae, un tema de peligro que pone en peligro a la persona. Entonces, entender ese contexto y de pronto darnos cuenta que las razones por las que están aquí tendríamos que ser muy empáticos y no verlo con el adjetivo de dónde provienes, sino verlo como persona. Y de pronto también decimos, no es posible, mira cómo están tratando a los migrantes en Estados Unidos. Qué lamentable cómo los tratan. Allá vemos diferente y acá... Y de pronto les decimos, ve las condiciones en las que están llegando migrantes a México, y a veces son hasta peores, pero no las queremos reconocer, porque reconocemos a veces lo de enfrente, pero no lo vemos dentro. Entonces, paja del ojo ajeno, ¿cómo es eso? Sí, vemos la paja en el ojo ajeno, ¿no? Sí. Y hay decías, ¿cómo logramos solucionar? Yo pondría el nombre de este programa, con diálogos en confianza. O sea, con un diálogo en el cual, a mí hay una película maravillosa que me gusta, que se llama Matar a un ruiseñor, que también hay un libro, cuando el padre se acerca con su hijo y le dice, papá, dice, tienes que ponerte en los zapatos del otro y caminar con sus zapatos. Y cuando caminas con sus zapatos vas a entender su entorno y su contexto. Entonces, ¿cuándo es la tolerancia o la intolerancia? Hay tantas razones o relaciones de parejas incluso, que la solución se podría encontrar en ponerme en los zapatos del otro. Oye, te enojaste por esto, pero mira, ponte en los zapatos, entiende su contexto, entiende su historia, entiende las razones. Ojo, a veces no es aceptar, es reconocer. Sí. Porque no quiere decir, ay, me está pegando, entonces yo no significa que y ahí es incluso cuando uno tiene que ser no tolerante. O sea, no va a entrar a un punto de negociación. En tema de violencia de género no puede haber una negociación. O sea, no vas a entrar en este proceso de negociación. Pero en el sentido, a lo que yo sí quiero ir es que reconozcamos estas diferencias y a veces no es necesario aceptarlas. Pero muchas veces cuando vemos una película y decimos, este cuate es el malo de la película, y de pronto vemos lo que hay atrás de la vida, cómo vivió, cómo sufrió, a veces podemos ser mucho más empáticos. Sí, lo entiendes, aunque no lo aceptes. Aunque no lo aceptes. ¿No? De hecho, a propósito de esto, de lo que mencionas, Diego, y también tú, Nurineide, cómo a veces la tolerancia es un concepto muy abstracto y no sabemos hasta qué parte sí debemos ser tolerantes y cuándo no. Tenemos dos testimonios. Una mujer nos dice, yo no soy tolerante, pero bueno, tendría que saber que ser tolerante y saber poner límites sin sentirme mal por ponerlos. Porque se vale decir, estoy enojada, me siento triste, pero lo que no se vale es desquitarse con las personas y lastimarlas. Yo exploto muy rápido, me ayudaría a ser más paciente. Y en una llamada nos dicen, desde niña fui tolerante, porque no podía cambiar cosas en mi familia. Hoy de grande no puedo tolerar cosas que perjudiquen a más personas. A mi edad ya uno quiere paz y autoestima. Tengo amistades donde ellos me buscan mucho, pero no tolero que sean necias y no quiero cultivar actitudes. ¿Es válido alejarme de ese tipo de personas? Okay. Nos pregunta. ¿Qué les dirían? A ver. Además me encanta porque dice, en mi casa no eran tolerantes, pero yo no soy tolerante. A veces hay un dicho ahorita que hablamos, lo que me choca, me checa. Claro. Entonces, es esa parte en la cual dices, esto no me gusta. Oye, pero te estás viendo tú como eres, para poder también entender ese contexto, porque cuando alguien dice, oye, yo quiero una pareja, un novio o una novia que sea así, 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 así. Ok, ya me diste toda tu lista. El menú. El menú. ¿Y tú eres así? Sí. Ah, no, bueno, yo soy... Entonces, es entender de alguna manera esta parte y ya la mejor forma de aceptar la tolerancia o de ver a los de enfrente es empezar por uno mismo. Sí. O sea, eso es lo básico. Hay una frase que me encanta que dice, sé generoso con los demás porque cada quien está librando su propia batalla. Y me parece divino porque es cierto, pues todo el mundo trae su infiernito adentro, todo el mundo tiene su historia. Todos tenemos nuestros problemas, ¿no? Y nos llegó otra pregunta, está muy interesante, vean. ¿Cómo se da la tolerancia en un sistema que promueve la competencia entre los seres humanos y la búsqueda de dinero a toda costa? Esa es una excelente pregunta. O sea, ¿cómo se da eso? Sí. Porque sí es cierto que somos competitivos y que siempre estamos peleando por tener un mejor lugar que el otro y por apachurrar al otro para que uno pueda subir, ¿no? Entonces, eso también fomenta la intolerancia, ¿o no? Hay que agregar para ello entonces una idea fundamental para poder comprender qué es intolerable y qué sí debo tolerar y estoy obligado a tolerar, y es la noción de dignidad.
Porque cuando yo comprendo que la dignidad humana es el merecimiento de cierto respeto, entonces puedo yo contener mi impulso violento para agredir y para dañar, y por lo tanto, respetando a su dignidad, yo voy a permitirme contemplar la tolerancia como una cualidad que yo debo desarrollar. Ahora, ¿qué sería su dignidad personal? Bueno, la violencia es daño, y cuando uno emite violencia puede ser material, puede ser psicológica, puede ser estructural a través de las normas familiares o a través de las normas sociales, pero en el momento en que yo atento contra, por ejemplo, la posibilidad de desarrollo de la persona, las oportunidades que ella merece simplemente por ser un ser humano, independientemente de cómo se ha portado, por ejemplo, o sea, hay una noción de dignidad ontológica que es la dignidad por ser un ser humano, hay una noción de dignidad ética por cómo me he comportado, pero nunca va a rebasar la dignidad ética a la dignidad ontológica. O sea, yo por más que me porte mal, sigo siendo merecedor de cierto respeto, como por ejemplo, un respeto a mi salud. No se me puede atentar contra la salud simplemente porque ahorita tengo que estar preso y entonces tengo que recibir un castigo y ese castigo es un daño corporal. Como por ejemplo, ahorita que dices eso, a muchas mujeres migrantes que las operaron para que no puedan tener hijos. Eso, por ejemplo. Eso pues atenta contra la dignidad. Sí, así es que si tenemos clara esta noción de dignidad, sí podemos identificar que cuando yo no tolero muchas cosas de los demás, es porque yo tengo un problema en identificar que ellas merecen mi respeto, aunque eso me irrite, ¿no? Okay. Ahora, por otro lado... Uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Sí, si no respetas tu propia dignidad, no puedes ver la dignidad del otro. Incluso si no la reconoces, ¿no? Ajá. Porque hay personas, por ejemplo, que interiormente se conciben como personas homosexuales. Y por lo tanto, como rechazan eso porque socialmente aprendieron a rechazarlo, ellos a su vez rechazan a alguien homosexual hasta que ellos reconocen en sí mismos el derecho a elegir su propia orientación. Sí. Y cuando reconocen ese derecho, reconocen este y muchos derechos en las demás personas. Muy interesante. Y fíjate que otra de las formas que tenemos de manifestar esta enorme intolerancia que tenemos entre nosotros y que además se nos pone como bandejita son las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa cuando linchamos y atacamos a otra persona a través del anonimato muchas veces de estas redes? Vamos a ver esta información. Bueno, hoy en día los linchamientos digitales son un fenómeno que se está dando en las distintas redes sociodigitales en Internet. Es un fenómeno que precisamente comenzó a gestarse a partir de los inicios de la década, principalmente como todo forma de exhibir excesos por parte de tres elementos o tres integrantes de la sociedad. Por una parte, los excesos del poder político, por otra parte, los excesos del poder económico, pero también los excesos del poder social. Bajo esa lógica, los linchamientos digitales lo que hacen es exhibir a todas estas personas que en llegado momento exceden este poder, ya sea mediante, en el caso político, pues actos que no son dentro de la política como algo que esté correctamente ejercido, o en el ámbito económico, cuando a partir de ciertos desplantes de ejercicio de tener poder adquisitivo, pues se agrede al otro. Y en el ámbito social, pues cuando hay personas que no respetan, digamos, la reglamentación o los acuerdos sociales que se tienen. Estos linchamientos digitales se basan principalmente en exhibir a estas personas, pero algo característico que tienen es la velocidad con la que se dan. Los linchamientos digitales tienen grandes repercusiones para las personas que son señaladas, no solamente en el terreno psicológico, sino también en el terreno social. Muchos de ellos han perdido sus trabajos o son estigmatizados en el círculo donde se desarrollan. Y en algunos casos, hay que mencionarlo, algunos de ellos tras la fuerte presión social que se ejerce en el ámbito digital han decidido quitarse la vida. El linchamiento digital es una forma de expresión que se está dando actualmente en las sociedades y hoy en día pues también no excluye a ninguna persona. Todos podemos ser presas en llegado momento de este linchamiento y sobre todo hay que poner mucho énfasis que este linchamiento también se da a partir de mucho anonimato que se da en las redes sociodigitales. Hay hoy en día también toda una industria, toda una estrategia para
pues desprestigiar a políticos, para desprestigiar pues el poder económico, ya sea a empresarios o a industrias, pero también hay linchamientos que se dan en lo colectivo para desprestigiar a una persona, a un líder social, etcétera. En ese sentido, la diferencia grande radica precisamente en el ámbito de que unos linchamientos buscan exhibir ese poder político y otros buscan simplemente desprestigiar y arruinar pues la identidad digital de una persona. Bueno, y eso es algo que todos hemos visto y que todos sabemos y que inclusive muchas veces participamos haciendo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué se polarizan tanto las opiniones en Internet? Se polarizan y bien lo dicen, anteriormente los únicos medios que existían eran la televisión, la radio, por poner algunos ejemplos, y de pronto empieza el Internet con las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, es decir, y empiezan a funcionar en las cuales nos dan voz a los ciudadanos y nos dan una posibilidad incluso de en 3, 4 segundos, incluso Donald Trump cuando empieza, quizá regresa un poco a Estados Unidos, pero él empieza a hacer su campaña a través de Twitter, o sea, él ponía la agenda a las 6 de la mañana, con lo que él publicara, dependía la bolsa, el tema político, el tema social, lo que iban a decir los diarios durante ese día. Entonces, me parece que también hay que ser muy cuidadosos. Cuando tenemos un derecho también hay obligaciones. No es de que tengo derechos y tengo esta libertad de expresión y los derechos son absolutos. Los derechos tienen límites y el límite de un derecho es otro derecho. O sea, es básico en ese sentido. Entonces, saber lo responsables que somos cuando tenemos la posibilidad de ingresar a una red social y lo que estamos haciendo y lo que estamos compartiendo. Porque también este tema de las fake news es bien delicado. O sea, aquel que tiene la posibilidad, de pronto le empieza a llegar esta información que no te permite ni siquiera filtrar. Entonces, creo que es muy importante porque lo decían muy claramente, es muy sencillo escribir en el anonimato a veces y en ese anonimato puedes desprestigiar la carrera de no solamente de un político, porque se decía, de cualquier persona, es el linchamiento que bajo el anonimato puedes decir y hacer y genera la duda. Y que ha deshecho vidas de muchísimas personas, ¿Sí? O sea, se ha llegado incluso al suicidio. Sí, claro. Los casos de suicidio son impactantes porque te deshace por completo la vida y no hay forma de reinventarla o reestructurarla. Quedas acabado o acabada para siempre. Y solamente con el poder de un dedo de ponerle compartir o like, ¿no? Exacto. Entonces, verdaderamente terrible. Natalia. Nos dicen en Facebook, Jenny Tinoco, ¿cómo manejar la tolerancia cuando socialmente a muchas mujeres les enseñaron a permitir todo y eso se confunde con tolerancia? Exactamente, eso que dices es muy importante, lo hablamos después de esta pequeña pausa. Vamos rápido a esto y regresamos, no se vayan. Andrés Gómez Lucas desapareció en el municipio de Altar, Sonora, el 19 de junio de 2014. Eduardo Manzano Ronquillo desapareció en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, el 16 de noviembre de 2018. Mejor vámonos por respeto, tomamos fraternidad, luego tolerancia y cuando lleguemos a participación, giramos y ya por ahí nos vamos. La tarea de darle dirección a nuestras vidas es de todas y todos. Así hacemos comunidad. En cuanto me mudé, actualicé mi domicilio ante el INE. Quiero ser parte de mi comunidad cuando decidamos nuestro destino. Si te cambiaste de casa, ve al módulo y actualiza tu credencial. Tienes hasta el 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. La Secretaría de Salud reporta este 14 de octubre de 2020 que en México hay 41.008 casos activos y 93.902 casos sospechosos de COVID-19. 84.898 personas han fallecido y el 72.8% de los casos se han recuperado. En esta temporada de frío, protégete, refuerza las medidas de prevención e higiene y sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Secretaría de Salud. No se pueden perder Chamuco TV porque vamos a hablar de historia, vamos a hablar de impunidad, vamos a hablar de historia de la impunidad. ¿Con quién vamos a platicar, Fis? Con un historiador de a de veras, de primera línea, el doctor Felipe Ávila. Ya lo sabe, Chamuco TV. Chamuco TV, jueves, 20 horas.
El fútbol americano del Instituto Politécnico Nacional ha estado marcado por los cambios políticos y sociales de México. Los protagonistas de los partidos nos cuentan sobre partidos legendarios y cómo se consolidó este deporte en el país. Fue el clásico de 1972 con los burros blancos, fue en el Estadio Azteca, se dio uno de los grandes llenos de asistencia que fueron 115,000. Guinda y Blanco, historia de una pasión, jueves 20:30 horas. Bienvenidos, muy buenos días, esto es Cada Hora en la Hora. En Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que su administración va a seguir limpiando el país de la corrupción, a pesar de que Transparencia Internacional no ha registrado esos cambios en México. Puso como ejemplo la disminución del robo de hidrocarburos. Por ejemplo, el que se robaban 80,000 barriles diarios de combustible, pues ellos nunca lo registraron. Y tampoco están tomando en cuenta que ahora bajó el robo en 95%, de 80,000 a 4,000, 5,000 barriles diarios, ¿no? Durante su comparecencia en el Senado, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, recibió el reconocimiento de legisladores por el trabajo realizado por la SEP y los maestros para continuar con la enseñanza de millones de estudiantes durante esta pandemia. Moctezuma Barragán aseguró que el sistema educativo nacional ha estado a la altura del desafío que representa la emergencia sanitaria. El sistema educativo nacional y sus integrantes han estado a la altura de este desafío. Las maestras y maestros han mostrado ser insustituibles y dignos de toda confianza. En el plano internacional, la Unión Europea impuso sanciones contra 6 funcionarios rusos, también contra una organización del mismo país por el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, un agente nervioso desarrollado en la antigua Unión Soviética. Las medidas restrictivas aprobadas consisten en un veto de viajes a Europa, también la congelación de cuentas bancarias. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió este miércoles que Moscú responderá de forma recíproca a estas sanciones. Y en la cultura, entre las actividades digitales que hoy se llevarán a cabo en el Festival Internacional Cervantino, destaca el recital Cuarteto Latinoamericano que rinde homenaje al músico alemán Ludwig van Beethoven en el 250 aniversario de su natalicio. La cita es este jueves a las 5 de la tarde, las 17 horas, en el portal que está apareciendo en su pantalla, festivalcervantino.gov.mx, y también lo puede visitar en la plataforma contiguoenladistancia.cultura.gov.mx. Es todo en Cada Hora en la Hora. A las 11 del día le tendremos más información y a las 2 de la tarde lo esperamos en el Noticiario Meridiano. Siga con nosotros en el 11. Con la creciente popularidad y demanda de la educación en línea, ha surgido la pregunta, ¿este tipo de enseñanza es efectiva para que los estudiantes tengan información suficiente, tanto para obtener títulos, elevar su nivel académico o el laboral? ¿Y qué hay de la educación a distancia para cubrir las necesidades de aprendizaje en los alumnos de todos los niveles académicos? Soy Rocío Brauer. De esto y más hablaremos en la siguiente emisión de Digital. Conéctate siempre por el 11. Digital, sábado, 11 horas. Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Y mañana en nuestros temas de pareja, nuestro tema es ¿lo que siento es amor? ¿Cuántas veces cuando conocemos a una persona y empezamos la fase del enamoramiento, nos empezamos a preguntar, ¿ya estaré realmente enamorado? ¿Lo que experimento es el amor verdadero? Mucho se dice sobre el amor y definiciones sobran. Pero lo importante es conocernos a nosotros mismos y reflexionar sobre qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta de lo que queremos en una relación. Así que no se lo pierdan, mañana vamos a platicar de esto con nuestros especialistas. Lo que siento es amor. Y continuando con nuestro tema de hoy sobre la construcción de una tolerancia más saludable, Fernanda Tapia nos prepara una cápsula. ¿Qué tal? Un saludo a la audiencia de Diálogos en Confianza nuevamente.
Y hablando de tolerancia o no, ¿qué tal si ahora abordamos el ámbito de la red y las plataformas y todo esto que se ha convertido en el pancracio de la lucha libre? Tuve la oportunidad de que mi querida amiga Alejandra Toledano, gran creadora de contenidos para redes sociales, opinara acerca de esta violencia que se ha generado en las redes. La intolerancia es un marco mental del que brotan ciertas actitudes que perjudican a las personas y que dificultan las relaciones humanas. Si esto ocurre en el mundo real, ahora imaginemos lo que pasa cuando las personas escriben cosas que no son capaces de decir cara a cara. El anonimato que se puede obtener detrás de una computadora contribuye a una mayor violencia verbal. Las plataformas en donde más se presenta eso son Twitter, YouTube y Facebook principalmente. Y le preguntamos a un gran bloguero, uno que seguramente ustedes siguen, Cayo de Hacha, ¿él qué opina de toda esta violencia e intolerancia que se ha dado? Nuestros mejores momentos como sociedad podemos ser maravillosos, movilizarnos para clamar por justicia, hacer cosas increíbles, pero en nuestros peores momentos somos capaces de exigir que fusilen a quienes no piensan como nosotros. Culpa no es de la tecnología ni de las redes sociales, es del uso que hacemos de ellas. Muchas gracias, Fernanda Tapia. Y bueno, una pregunta que me surge también es, ¿cómo saber si el hecho de que yo sea tolerante no hace que vulneren mis derechos? Bueno, hay aquí un asunto, que cuando nosotros hablamos de ser tolerante, a veces confundimos tolerancia con un disvalor, que es la permisividad. Y entonces creemos que ser permisivos es ser tolerantes y estamos equivocados, ¿no? Hay cosas que tú no debes permitir, como ya veíamos, asaltos a la dignidad. En este caso, entonces, cuando hablamos de construir tolerancia, hablamos de construir sociedades pacíficas, relaciones, climas, atmósferas pacíficos, y entonces habría que reflexionar qué significa la paz. La paz proviene, el término paz proviene de dos términos, uno en Europa Occidental, otro en Europa Oriental. En Europa Occidental, PAC se refiere a hacer acuerdos, de ahí viene pacto, por ejemplo, y PAC en Europa Oriental se refiere a una estaca que marcaba ciertos límites, no siempre era una estaca, a veces era cualquier otra marca, pero ya en términos sociales también hay estas marcas que establecen límites. Así es que si hablamos de paz, no estamos hablando de permisividad, estamos hablando de tolerancia porque estamos hablando de que tienes que establecer un límite, pero al mismo tiempo tienes que dialogar, tienes que acordar. Y entonces esta composición equilibrada provoca que si nosotros hacemos sociedades más armónicas, entonces vamos a generar una paz que no es pasiva, sino es una paz que es activa. Sí, o sea, quiere decir que permites que el otro piense como piense, sea como sea, pero siempre hay un límite, ¿no? Exacto. Y eso es importante. Hasta para la paz tiene que haber un límite. Hasta para la paz, y está en el nacimiento, en el origen de su término. Oye, y estábamos platicando con Natalia justamente acerca de una llamada o un mensaje que llegó acerca de las mujeres. Cuéntanos. Exactamente, les repito el mensaje que nos llegó. Nos decían que cómo trabajar la tolerancia en una sociedad donde a las mujeres se les ha enseñado a permitir que las traten mal y esto se ha confundido con tolerancia. O sea, a las mujeres desde chiquitas nos enseñan a aguantar. Tú aguántate. Ajá, o por ejemplo, cuando, me atrevo a decir, cuando nos dicen si te pegan es porque te quieren, o si te engañan, o si te ofenden. Pero fíjate que pienso si será una cuestión, digo, evidentemente quizá la mujer aguanta más, pero también a los hombres les dicen, cállate, tú no llores, usted aguántese, sea machín, ¿no? Sí, es el tema de género, ¿sí? ¿No? De quererles imponer tanto a los hombres como a las mujeres ciertos estereotipos de género de cómo debes de comportarte. Lo que decían, el hombre no llora, la mujer tienes que aceptarla, hija, así son los hombres, todos los hombres son así. O a veces en la mujer viene a sufrir, ¿no? O esa es parte tu de cruz. Es parte, tienes Exacto. que perdonarlo, o tú eres esta clásica que decían las abuelitas, ¿no? Yo sé que el abuelo tiene otra, pero yo soy la catedral, ¿no? Quizá tenga otras capillitas. Sí. Esta parte precisamente son quizá no se lograba detectar, pero cuando empiezas a visibilizar las condiciones en las que se encuentran, eso es una parte de la violencia. O sea, forma parte de la violencia desde esos detalles, que esa es la forma que tenemos que cambiar. Estos chistes misóginos, y chiste lo pongo entre comillas, o que hacen burlas sobre algún sector de la sociedad,
Eso no es sé tolerante, es un chiste. O sea, no va un chiste ahí porque estás afectando. ¿Y hasta qué punto se puede volver violencia? ¿Y hasta qué punto podríamos decir que somos tolerantes? Bueno, estás afectando el derecho de otra persona. Exacto. Porque estás construyendo y estás generando violencia a través de comentarios. No es necesario que golpees a alguien, sino con el comentario, con el discurso que lo puedas generar. Y hay dos tipos de tolerancias, porque a veces hay una asimétrica, es decir, que hay una imposición. O sea, ¿qué tan tolerante tengo yo que ser con mi jefe, con mi compañero de trabajo? O sea, en esa parte en la cual quizá... ¿Y qué tanto? A ver. ¿Y qué tanto lo somos, ¿Qué tanto? no? O sea, Pues ahí o sí hasta tienes dónde que tengo aguantarte yo. un poco más, ¿no? Pues, exacto, aguanta, pues ve las condiciones Si ahorita quieres del seguir país. trabajando. Exacto. O sea, y ahí te obliga, ahí es una parte en la cual se puede construir una tolerancia cuando somos pares también, pero también la pregunta sería ¿cuánta tolerancia o hasta qué punto se vuelve, el jefe es tolerante o el empleado es el que se vuelve tolerante? O sea, se vuelve aquí un círculo, a veces hasta vicioso, en el cual tendremos que aprender, o sea, siempre la parte de la dignidad. O sea, el principio básico, la raya es la dignidad. yo creo que la dignidad, y también es parte de un tema elemental de la tolerancia. Los derechos humanos están enfocados en la dignidad, y nadie nos quita esa dignidad. O sea, no es posible que digas, es que me quitó mi dignidad. No, la dignidad forma parte del ser humano. Nadie te la pueden dañar, te pueden hacer un comentario agresivo que sienta que afecta a tu dignidad. Pero esta no se pierde, esta forma parte, es inalienable el ser humano, forma parte de lo mismo. Y pensar en la tolerancia no es como un derecho humano como tal, pero sí como una herramienta para poder proteger, garantizar y desarrollar otro tipo de derechos. Fíjate que a propósito de esto que comentabas, de que a veces la gente lo ve como chistes, cuando en realidad no lo son, porque están violentando los derechos de otras personas, nos llega un testimonio. Charlie Escalante nos dice: aquí en Yucatán hay mucha intolerancia para las personas más vulnerables, los que hablan el idioma maya, los que se visten con ropa típica, se burlan, groserías, los tratan como si fueran cosas. El intolerante es un maleducado, grosero, cuando ya tiene un poco más de dinero que el otro. Humilla, sobaja, insulta, es parte de ser intolerante. Y nos pregunta él, ¿qué debo hacer ante una situación de ofensa hacia el más vulnerable o indígena cuando sea agredido? ¿Qué pueden hacer? Yo primero partiría en corregir quizá un tema de palabras, que no es que sea vulnerable, sino se encuentra en situación de vulnerabilidad. Es decir, por el contexto de ser indígena, mujer, persona, trabajador informal ahora también. O sea, esta situación no es de que ellos sean vulnerables. O sea, es decir, la mujer no va a decir, oye, por mi contexto biológico, personal, no soy vulnerable, sino el contexto en el que estoy viviendo me pone en una situación, en un contexto de vulnerabilidad. Claro, que cambia la Eso forma es lo que cambia mucho la forma. Entonces, y hay grupos de atención prioritaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esto yo creo que son las acciones afirmativas a veces, y creo que tienen un valor muy importante, porque es cuando dicen, oye, ¿por qué están abriendo puestos específicamente para las mujeres? No es posible, tendríamos que ver, y escucho constantemente eso, debe ser por las capacidades y demás. A ver, sí, estoy de acuerdo en las capacidades, en un mundo en que tienes igualdad de condiciones. Pero las acciones afirmativas o discriminación positiva, me gusta más mencionar como acciones afirmativas, lo que te llega es decir, no es que a las mujeres no les gustara la política, no es que a las mujeres no les gustara ocupar un cargo, es que no hay las condiciones para que estén en igualdad de condiciones. Y por eso se tiene que fomentar a través del Estado ciertas políticas que construyan y que en un inicio obliguen a que se generen estos espacios, y estos son temporales. Va a llegar un momento en la vida en que no se requieren establecer porque estamos en igualdad de condiciones. Exacto, que se dé solo, ¿no? Claro. Oye, Nuriney, y en la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué tantas quejas llegan? ¿Qué tanto es una queja precisamente la intolerancia? Pues es que yo creo que ahí justamente son dos cuestiones diferentes, ¿no? El tema de la tolerancia como más un principio democrático, ¿no? Como entenderlo como que el límite es justamente el respeto a los derechos humanos, como ya lo decía Diego, pero una cuestión diferente es el término de la tolerancia en términos personales, es decir, de los límites que nosotros ponemos para que no transgredan nuestra dignidad, pero no como instituciones, sino como en nuestras relaciones de pares en el día a día, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, del tema de los niños y las niñas en los espacios como la casa, o de las relaciones de pareja, en donde también tenemos que poner límites y no tolerar, pero eso es en mi vida privada. Pero una cuestión diferente es la tolerancia que tiene que tener el Estado como institución, ¿no? Y ahí hay un tema muy distinto, porque entonces ya no hablamos solamente de ética, sino de principios democráticos que sustentan al final del día el tema de los derechos humanos, la universalidad,
que entiende que engloba toda la diversidad y justamente cómo implementamos una serie de mecanismos para garantizar que todas las personas en igualdad de condiciones gocen los derechos, ¿no? Que son las medidas de acción afirmativa, alguna serie de ajustes razonables, incluso, por ejemplo, para las personas con discapacidad, que no es lo mismo garantizar el derecho a la educación para una persona sin discapacidad que con discapacidad, y sin embargo, si no lo hacemos y ponemos las condiciones iguales, entonces les estamos poniendo en desventaja, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la tolerancia se entiende diferente. En México, ¿cómo estamos en México en cuestión de tolerancia? Pues yo creo que en cuestión de tolerancia todavía nos falta un camino muy amplio por avanzar. La realidad es que poco entendemos el tema y la importancia de tanto de las acciones afirmativas como de los ajustes razonables para todas las personas, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que en el sistema de justicia los intérpretes de lengua de señas o de alguna lengua indígena no sean como parte de la cotidianidad. La realidad es que sabemos que es un derecho que está ahí, pero no se cuenta ni con el recurso humano y a veces ni con el recurso económico para tenerlo, y entonces eso al final del día pone en situación de desventaja a estas situaciones, ¿no? Y como decía Diego, entonces no es atribuible a la persona, sino somos la sociedad la que los ponemos en esa situación de desigualdad. Así es. Y por ejemplo, ¿hay algún país, algún lugar donde sea ejemplo de tolerancia, de paz, de así o no? ¿Hay alguno así que ustedes siempre digan, no, pues que ojalá fuéramos como quién? ¿Por qué te ríes? Yo creo que no es que haya un país como tal, porque creo que nos enfrentamos a distintos niveles de tolerancia o de intolerancia, ¿no? O sea, estamos en realidades diferentes y eso nos enfrenta a situaciones diferentes, ¿no? Porque hay que ver que aquí hay dos actores, es el tolerante y el tolerado, y algún día me va a tocar ser el tolerado y algún día me va a tocar ser el tolerante, pero entonces, ¿quién es quien asume cada uno? Porque claro, desde mi realidad, yo siempre voy a ser la tolerante ante las ideas diversas, y el que tiene las ideas contrarias va a ser el tolerante en y para mí yo seré su tolerada, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, que jugamos esos dos papeles todo el tiempo. Todo el tiempo, yo creo que todo el tiempo. Tolero y me toleran, tolero y me toleran. Y ahí está la cuestión, la reciprocidad. Sí. No importa qué tan diversos seamos, si entendemos o tratamos de entender la diversidad, entonces tratamos de comprender mejor al otro y a su vez... Bueno, entonces te cambio la pregunta, porque ya vi que no me quieres decir quién es nuestro ejemplo a seguir. Pero entonces cambio la pregunta. ¿Qué pasa con un país que no es tolerante? ¿Qué le sucede en el fondo de su espíritu como nación? Hay un asunto aquí que la intolerancia requiere de ciertos soportes para que se manifieste, ¿no? El rechazo, el odio requiere de ciertos soportes. El primero de ellos es el soporte cultural. Si hay una cosmovisión de esa sociedad acerca de que esto no se debe admitir, como por ejemplo, no debemos admitir que las mujeres lideren, no debemos admitir ciertas cosas, entonces provoca que la gente pueda rechazarlos y pueda atentar contra su desarrollo y atentar contra su dignidad, ¿no? Pero también hay un soporte estructural porque existen leyes que alientan la violencia o que la permiten. El caso más extremo, bueno, fue el apartheid de Sudáfrica, ya se derogó, pero actualmente de todos modos hay en las instituciones muchas normas como por ejemplo, por experiencia nosotros hemos visto que es mejor que si ustedes dos se van a matrimoniar, uno de los dos renuncie. Eso es un atentado contra las oportunidades, el desarrollo y la dignidad de alguien. Sí. Y sin embargo, es legal, porque tú no podrías ir a demandar a la empresa porque te forzó a que renunciaras. Sí. Entonces tenemos un soporte estructural, pero el más importante es el soporte personal, el soporte individual. O sea que también, digamos, en términos de justicia, ahí habría mucho que hacer para demostrar esa tolerancia y esa aceptación de la diversidad, ¿no? Sí, Mauricio, me dejaste pensando cuando decías qué país podría ser ejemplo a seguir. Y la verdad es que sería como pensar en alguna persona que fuera ejemplo, ¿no? O sea, al final es parte de somos humanos y en el contexto individual pues tenemos cosas propositivas y cosas negativas. Pensaríamos que los países más desarrollados son más tolerantes o aquellos que se encuentran y que en contra de los envíos en desarrollo. Y la realidad es que no son intolerantes. Vamos a Europa y de pronto el tema de migración no es un problema solamente que tenemos de este lado, también existe del otro lado. Y entonces pensarías de pronto en España, te vas a Inglaterra, o sea, incluso este discurso de odio
desde Bolsonaro en esta parte del continente, pero también con Boris Johnson del otro lado del continente, se ha ido construyendo este discurso de odio. Incluso yo me atrevería a decir que ante una crisis social, ante una crisis humanitaria, la intolerancia va creciendo y va ganando espacios. Y esto ha ido suscitándose. Un principio básico de todo sistema democrático, de todo Estado democrático de derecho, es la tolerancia. O sea, porque esto nos permite identificar distintas visiones y nos permite identificar distintas formas de pensamiento. La parte política juega un factor importante dentro de este contexto de tolerancia. Había un libro, y además los problemas que quizá para unos pueden ser problemas para otros. Hay un libro maravilloso de la socialdemocracia del siglo pasado, de Olof Palme, que hablaba de Suecia, decía infierno, Suecia, infierno, paraíso. Y de acá hablaba este libro, que de pronto Suecia empieza con la socialdemocracia a darle solución a las personas de empleo, de educación, de economía, de trabajo. Pero claro, había un contexto que les empieza a dar muchas soluciones, pero empiezan a surgir otros problemas. Cuando las personas de pronto a las 3 de la tarde ya tenían garantizados todos estos derechos y decían, pues, ¿qué hago yo? Entonces de pronto empezó a haber un crecimiento de alcoholismo, de drogadicción. Mucha gente se suicidaba porque en su sentido de vida no encontraba. Entonces él decía, es infierno o paraíso. Solucionamos muchos problemas, pero traen a raíz otro tipo de problemas. Entonces, pensar en lo absoluto, creo que dentro del blanco y el negro tenemos una gama de grises impresionantes. Los absolutos son entonces muy peligrosos. Son peligrosos siempre, ¿no? Sí. 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 Es que por eso digo yo que es un tema complicado de tratar, porque tiene que ver tanto en lo personal, como lo decías, en lo social, y entonces es muy diferente. Lo que yo tolero en mi vida personal o hasta dónde lo tolero tiene un límite muy mío, pero a nivel social, pues, ¿quién pone el límite? ¿No? Además es como contagioso, creo yo. Contagioso. Es como contagioso. Y además tú decías algo al inicio del programa que es muy cierto. Puedo ser tolerante en mi casa, pero no soy tolerante en el trabajo, ¿no? Sí. Puedo ser tolerante con mi hijo, pero no soy tolerante con el de al lado. Entonces, ¿qué tan tolerantes realmente somos? ¿O en qué contexto realmente somos tolerantes? Sí. Y eso es un trabajo diario. O sea, creo que es una construcción y una deconstrucción permanente. Pero por eso me interesaría mucho en este programa poder dejar claro por qué sí es bueno ser tolerante. O sea, porque hasta ahorita hemos hablado de todo eso, pero todavía no me convencen de por qué sí es importante ser tolerante. ¿Qué beneficio me trae a mí el ser tolerante? Un tema de convivencia social. A ver. O sea, yo me iría sobre un tema de convivencia social. ¿A ti te gustaría estar con alguien intolerante? No. O sea, ¿y quiénes los intolerantes ante tú te vas rezagando socialmente? O sea, esta posibilidad de ser tolerante, de capacidad de escuchar al enfrente. ¿Por qué me peleo con mi pareja y por qué de pronto no es que no la entiendo? Y le pones adjetivos, está mal, esta señora, porque antes era el amor de tu vida. Y de pronto le empiezas a poner, está loca, está loco. O sea, le empiezas a poner una serie de contextos cuando el tema es la tolerancia. Y en un tema de mediación de pareja, porque claro, esta pandemia, dentro de otras crisis, también ha generado muchos divorcios. ¿Y sabes por qué? Porque antes no convivían. O sea, antes se veían en la mañana, se veían en la noche, y esta convivencia ha generado, oye, la verdad no me había dado cuenta, nunca había descubierto que no te aguantaba. Sí. Entonces, bajo ese esquema, creo que el ejercicio más grande que también nos ha tenido que enseñar esta situación que vivimos es la tolerancia. La tolerancia. Y en esta tolerancia es, a ver, se enojó porque hice esto, porque hice el otro, porque publiqué, porque no hice, el tema de la red, o sea, todo este contexto. Yo podría decir, ¿qué le pasa? Está loco. No es un tema de está loca o estoy loco, sino entender, a ver, qué es lo que tú necesitas o qué es lo que yo necesito para que podamos convivir. Cómo mediar, cómo llegar a un equilibrio, a un término medio. De eso se trata la vida. O sea, al final de cuentas, todo tiene que ver con encontrar un equilibrio, encontrarnos en el centro. Pero Marisa, igual, para convencerte de por qué ser tolerante, creo que ahí el tema fundamental es que nos hace mucho más ricos en lo personal. O sea, ya no solo en lo social. Ya lo social creo que Diego ya lo abordó muy bien, pero en lo personal, convivir con personas diferentes nos hace mejores personas, ¿no? Y por eso es bien, bien, bien importante convivir con personas diversas. Por ejemplo, en las escuelas. Antes a las personas con discapacidad había escuelas especiales y entonces nunca convivíamos. Ustedes pónganse a pensar cuando estuvieron en la primaria, ¿cuántas personas con discapacidad tuvieron de compañeros? Ninguna. Y entonces cuando somos adultos tenemos un impedimento, no sabemos cómo relacionarnos con ellas, ¿no? Le pregunto, le digo, no, se ofenderá. A veces no por una cuestión incluso de lo odio o considero que es menos, sino simplemente no sé cómo acercarme al otro porque nunca en la vida me he acercado. Así. Entonces, si esto lo vemos desde el principio, desde la casa, desde la escuela, desde nuestras primeras etapas de la vida,
Entonces vamos entendiendo más cómo relacionarnos. Y ahora, si vemos a los niños que están creciendo ya con compañeros con discapacidad, los vas viendo crecer y es con una naturalidad con las que se relacionan. Ya no hay esos límites, esos miedos de, híjole, le hablaré, no le hablaré, me acerco, cómo me acerco. Los tienen totalmente naturalizados y ya son mejores que nosotros. Exactamente, eso es cierto, eso es cierto. A ver, ahora faltas tú por convencerme. Hay un asunto de salud que es bueno mencionar también, porque el ser humano no solamente tiene un desarrollo social, hay un desarrollo emocional, hay un desarrollo biológico, hay un desarrollo moral, y entonces el aislamiento lo que provoca son trastornos en el desarrollo en general. Y en este caso, cuando hablamos de trastorno, de lo que estamos hablando es de procesos naturales de crecimiento que deberían de darse, procesos naturales de madurez, que ahora se van a impedir. Sí. Y hay un punto aquí importante. Resulta que nosotros, cuando nos aislamos, no necesariamente nos aislamos separándonos de la sociedad físicamente, materialmente, sino que nos aislamos cerrando nuestros límites. Sí. Y cada vez que yo, por ejemplo, no tolero algo o no tolero a alguien, lo que termino haciendo es psicológicamente cerrarme, protegerme, por ejemplo, reservar mi intimidad y no compartirla. Y por lo tanto, al no compartirla, entonces yo me siento confinado, pero ya no estoy en un confinamiento social, estoy en un confinamiento personal. Me aíslo. Y ese aislamiento entonces provoca una distorsión cognitiva, o sea, yo comienzo a pensar cosas a veces aberrantes, siento que la gente me odia, siento que la gente me quiere dañar cuando no es así. Incluso cuando sonríe los concibo como hipócritas. O que se están burlando de mí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, cuando yo cierro mis límites y no convivo y no me permito intercambiar y retroalimentarme, entonces mi salud personal se va deteriorando. Ahora, un punto que sí quiero mencionar. Biológicamente estamos hechos para convivir, porque la convivencia, por ejemplo, libera dopamina, libera serotonina, libera endorfinas, y en cambio los momentos estresantes, por ejemplo, como la tensión del confinamiento o del aislamiento, lo que provoca son venenos en el organismo, exceso de noradrenalina, testosterona, etc. Claro. Entonces, al final, hasta la salud biológica se ve deteriorada cuando yo soy intolerante. Así. Bueno, ya me convencieron. Oigan, y vamos a ver esta cápsula del Consejo Ciudadano, una información muy importante. Nos complace saludar a todas las personas que hoy nos siguen a través de Diálogos en Confianza. Agradecemos como siempre este espacio maravilloso en Canal 11. Hoy queremos tratar un tema que resulta pertinente en tiempos en los que muchas personas se enfrentan a la ansiedad y al estrés debido obviamente a los retos que nos ha impuesto el 2020, especialmente, claro, la pandemia. De acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, la tolerancia refiere toda actitud ante la vida que es necesaria cuando se trata de enfrentar opiniones diversas a la propia. La tolerancia es aquella que respeta, que permite respetar las opiniones, ideas, prácticas y actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias, y precisamente por ello. En el Consejo Ciudadano implementamos a nivel nacional, a partir del domingo 11 de octubre, la Línea Nacional Diversidad Segura, que se enfoca en las atenciones de carácter jurídico y psicológico para que las personas de las comunidades y las poblaciones LGBT tengan una oportunidad de recibir guía en esos dos temas, psicológico y jurídico. Nuestra línea de seguridad y el chat de confianza están disponibles para quienes lo necesiten siempre, a 55 55 33 55 33. De igual forma, la línea nacional Diversidad Segura, la que pusimos en marcha el domingo que acaba de pasar, está también disponible en el 800 000 5428 u 800 000 LGBT. No dude en contactar a nuestro equipo de psicólogas y psicólogos y abogadas y abogados 24/7 todo el año. Muchísimas gracias. Estamos de vuelta. Gracias a todas las personas que nos están mandando sus comentarios a través de todas nuestras plataformas. Les quiero compartir algunas opiniones que hay. En una llamada, Pepe Romero nos dice: la tolerancia e intolerancia comienza en donde se coartan los derechos de segundos o terceros. Hay zonas que se portan intolerantes porque no comprenden que cada cosa tiene su lugar y momento. Ahora, por eso hay tantos lords y ladies. La tolerancia es como un hijo delgado de plata que nos une con el todo. Y también nos dicen en Facebook, María Teresa Villegas:
Contreras, la tolerancia me da felicidad en mi vida familiar y con mis amistades, a propósito de lo que nos comentabas. Y Maggie Olmos nos dice, yo no tolero que los padres les griten o peguen a sus hijos en la calle, y las veces que me he encontrado con personas haciendo eso, les reclamo su acción. Afortunadamente reaccionan con pena, pero nos dice, también hay algunos que son enojones. Y nos comparten a través también de Facebook. Alicia Mora, el conocernos, el ser autocríticos, el reconocer la capacidad de nuestra tolerancia para lograr convivir con él, con los demás y con los otros. Yeye Linda, ¿cómo podemos hacerle si, por ejemplo, la gente agrede a los policías de tránsito cuando los quieren infraccionar por estacionarse en lugares prohibidos y lo hacen en presencia de sus hijos? Ese es el ejemplo que se les da. Decimos que como adultos debemos poner el ejemplo, y Patti Caudillo también reafirma esta opinión y dice, también creo que dando el ejemplo como adultos estamos educando a niños sin respeto, por ejemplo, al prójimo, a los animales, etcétera, y luego nos quejamos por la sociedad que tenemos. Y Tsutsuki Calvillo nos dice, siendo la tolerancia un valor social tan importante que se debe promover en todos los niveles educativos, es muy contradictorio lo intolerantes que llegan a ser los reglamentos escolares, por ejemplo, con la libre expresión de la personalidad de las y los estudiantes. ¿Hasta dónde el tema de los uniformes escolares es necesario y por qué? Ándale, esa es una pregunta fuerte. ¿Qué opinan? Sí, a ver, yo creo que ahí hay un límite justamente. Sí, claro, vestir cada quien de forma autónoma pues demuestra la personalidad, pero creo que ahí hay un tema principal. El tema de los uniformes también se utiliza como un tema para evitar discriminación, para grupos que están en situación de pobreza, para personas que están en situación de pobreza, y que llevar su ropa personal, a diferencia de otros, podría generar una situación de mayor riesgo para ellos. Entonces, el uso de los uniformes sí tiene una razón de ser, ¿no? Está pensado justamente para tratar de uniformar, ¿no?, a todas las personas, y que evitar justamente que los alumnos puedan ubicar a lo mejor ahí por a que tiene menos de dinero. Bueno, vamos a una pausa rapidísima y ahorita seguimos platicando, no se vayan. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. No me gusta el ambiente. No me gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuiden mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Alan Edgardo Navarro Félix desapareció en el municipio de Hermosillo, Sonora, el 21 de mayo de 2015. María Fernanda Reina Martínez desapareció en el municipio de Ascensión, Chihuahua, el 12 de agosto de 2013. Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿y qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Clasificación A. Contenido apto para todo público. ¿Somos tolerantes, somos intolerantes? ¿Qué? Yo creo que en mayor o menor medida todos tenemos un grado de tolerancia y también un grado de intolerancia. En esos límites de entender la tolerancia puede ser, no significa que tengo que aguantar, tengo que sufrir, tengo que asumir. La tolerancia y la empatía prácticamente van de la mano, son dos valores que van muy cercanos y van de la mano, que nos permiten entender al de enfrente. Nosotros, porque me llama mucho esa parte, tendríamos que ser muy empáticos, empezando con las nuevas generaciones, pero también con el que está al lado. Si nosotros reducimos la idea de tolerancia a su término etimológico, entonces efectivamente va a ser algo que sufres. Revisamos ya la noción moderna de tolerancia, entonces vamos a ir comprendiendo que en realidad ser una persona tolerante es estar bien
con las condiciones que existen actuales en tu entorno. Y estar bien con ellas significa no a pesar de ellas, no gracias a ellas, sino simplemente con ellas, coexistir con las situaciones que hay en tu entorno. Si nosotros entendemos a la tolerancia como soportar o aguantar, ¿cuánto tiempo podemos ser tolerantes? Podré ser tolerante a algunas cosas, pero ser intolerante a otras tantas. Si concibo a la tolerancia desde la aceptación, el respeto, pero no solo eso, sino incluso el aprecio a la diversidad, si mientras más tolerancia somos mejores sociedades, a veces decimos no. La tolerancia es reconocer las condiciones ideológicas, religiosas, culturales, sociales de la persona que está al lado de nosotros, de otra comunidad, de otra sociedad que se va construyendo día a día dentro precisamente de esta sociedad, de la cultura y en la educación. Un elemento central para darle solución a muchos problemas, siempre lo he dicho, es la educación, educación y educación. O sea, con estos tres principios básicos. Podría no estar de acuerdo con tu forma de pensar, sí, pero defendería con mi vida el derecho que tienes para manifestarlo. Y somos racistas y clasistas. O sea, no solamente es un tema de racismo, sino también es un tema de clasismo dentro de la sociedad. Hay miedo detrás y ese miedo despierta una ira que es destructiva. La intolerancia que viene del miedo, sí, y el miedo viene así a su vez del desconocimiento, ¿no? Del miedo al otro porque no lo entendemos, no lo comprendemos. Ir escalando hasta el miedo llegar a tal grado que entonces reaccionar de forma violenta para con los que no entendemos. Hola, mi nombre es Marisol, soy coordinadora del área sociocomunitaria en Ciudad Retoño, que es una iniciativa de Fundación Cauce Ciudadano. Nosotros nos ubicamos actualmente operando en el municipio de La Paz, en el Estado de México, en la zona oriente de la ciudad y del Estado de México. Bueno, nosotros trabajamos distintas áreas dentro de este espacio. Algunas, en mi caso, es la sociocomunitaria, donde damos talleres. Tenemos un área de Fab Lab, donde se producen y se da alternativas de tecnología. Tenemos nuestra área de laboral, donde se acompaña a jóvenes emprendedores. Pero en sí, todas estas áreas y todas estas acciones se conjuntan para trabajar una metodología muy específica con la comunidad, que aborda distintos ejes y distintas temáticas, como la resiliencia. Trabajamos mucho cultura de paz con la comunidad en torno a todas las acciones que hacemos dentro de Ciudad Retoño. Todas las acciones van encaminadas a fortalecer en las personas que participan herramientas que puedan potenciar este tipo de cosas, la cultura, habilidades para la vida, resiliencia comunitaria, para poder organizar una comunidad y poder entonces reducir índices de violencia dentro de este espacio. Nosotros tenemos un modelo de atención donde ubicamos espacios o ubicamos barrios que están con altos índices de violencia. Primero se hace un diagnóstico con el espacio, ver cómo están las cosas, por qué, quiénes son quienes están ahí como operando, manejando distintas cosas y distintas acciones, para después nosotros llegar a implementar programas, sobre todo con jóvenes. Nos enfocamos mucho con la juventud para hacer trabajo de promoción y de prevención sobre las violencias. Y entonces comenzamos a fortalecer herramientas en estas personas jóvenes, te decía, sobre todo. Trabajamos resiliencia, trabajamos esta cultura de paz, trabajamos resolución de conflictos para no ejercer violencia, y es así como nosotros llegamos a incidir a distintos puntos. Como tal, Cauce ha tenido incidencia en varios estados de la República con algunos proyectos, con algunos programas donde se han implementado este tipo de cosas para esos barrios, ¿no?, que están ya con altos índices delictivos. Qué interesante, y la pregunta sería si este tipo de ejercicios comunitarios favorecen la tolerancia. Yo creo que en primer lugar, todo tipo de ejercicio comunitario lo que permite es que te puedas conectar porque comienzas a conocerte de entrada, ¿no? Pero si tienen una dedicatoria específica a la cultura de paz, como nos mencionaban, entonces con mayor razón, porque va a exaltar los valores propios de la ética de la paz. Pero por otro lado también porque las personas necesitan ser entrenadas en habilidades socioafectivas. Si no son entrenadas, si no hay esta atención individual, no se puede construir una sociedad tolerante. Porque además de entrada,
Las personas no pueden ser felices cuando son intolerantes. Y no pueden serlo, no pueden ser felices porque su propia intolerancia les hace sufrir. Y por lo tanto, si yo quiero ser una persona que se realice, una persona que encuentre significado en la vida, voy a necesitar permitir la imperfección que existe a mi alrededor. Claro. Y además, estoy en deuda con la sociedad, con mi comunidad y con mi familia, porque yo les he fallado muchas veces. ¿Quién de nosotros pues ha alcanzado o nació con la perfección? Por lo tanto, si estoy en deuda, es una forma de justicia volverme una persona tolerante y una persona que puede admitir los errores de los demás. Fíjate que acabas de tocar una palabra que me parece fundamental, la palabra de la perfección. O sea, en un mundo en donde pareciera que nos exige ser perfectos. Sí, hace tiempo, hace rato hablaban sobre la competencia, incluso tú misma preguntabas. El hecho de que exista competencia no necesariamente provoca intolerancia. Es la intolerancia la que surge de nuestra incapacidad para manejar las situaciones estresantes que vienen con la competencia. Porque la competencia va a seguir existiendo. Es natural, por ejemplo, que yo quiera algo, algún recurso, alguna oportunidad que otro también quiere y solo hay oportunidad para uno de los dos. Y por lo tanto yo tengo que saber manejar el conflicto de una manera armoniosa, de una manera valoral. El conflicto y también el hecho de perder a veces. Sí, también de perder, pero también a veces existe ser envidioso, porque tú dices, bueno, cuando estás compitiendo quizá para un cargo, pero de pronto no sé si recuerdan quizá en la universidad, cuando se enojaban, oye, ¿por qué él sacó 10? No, pues es que no es que haya 3 10 y nada más, sino le molestaba que al otro le vaya bien, y creo que contra eso sí tendríamos que atacar. Y hay un tema, este ejercicio comunitario, esta convivencia, me lleva a una reflexión que me preocupa con esta generación, con la generación de los niños que ahorita están tomando clases en casa. De pronto, yo veo a mi hijo que tiene 3 años, y entonces antes tenía la convivencia de que se quitaban los juguetes, o sea, esa naturalidad que se aprende en la escuela. O sea, ahora que ya con sus primos, le cuesta a veces hasta más trabajo compartir. Claro. Entonces, a mí un poco del tema que me ha preocupado, o sea, así como hay cosas muy propositivas con la pandemia, no es verlo como lo malo, sino es una nueva realidad en la cual nos permite convivir con los familiares. O sea, a veces tenemos una mayor convivencia que en otro contexto no tendríamos. Aprender incluso el tema de las tradiciones se ha fortalecido porque se intercambian estas tradiciones con aquellos familiares, que esa es una parte propositiva. Pero la negativa es qué tanta convivencia que fomenta la tolerancia. Entonces, aquí también una de las preguntas que quedaría o que tendríamos que reflexionar es cómo empezamos a construir una tolerancia con una generación que no está conviviendo, que no está creciendo con esta convivencia. O sea que tú lo que dices es que esto va a tener repercusiones que no estamos viendo ahorita todavía. Claro, pero que las vamos a ver, o sea, cuando de pronto digas, oye, no sé cómo compartir, no sé, ese juego hasta de quitarse los juguetes, de quitarse lo que tienen enfrente, o compartirlo, o te intercambio, oye, te presto este y yo te doy este, y entonces empiezas a tolerar y empiezas a hacer una figura de negociación. No, y desde el lunch, que los niños se compartían mucho el lunch en las escuelas, o sea, los ves desde chiquititos, que si las uvitas, que si el no sé qué, y los ves que se comparten, y ahora la instrucción es, ni se te ocurra. Claro. O sea, cuidadito y no le des nada, digo, no se están viendo, pero digamos que la instrucción sería esa. Claro, o sea, o igual veías al vecino que iba caminando en la calle y tú le decías, le voy a dar un aventón. Sí. ¿No? Ahorita dices, no puedo subir a mi coche a alguien que no sé qué medidas están teniendo. Exacto. Entonces, de alguna manera, esta forma en la cual nos estamos aislando, genera un aislamiento social, individual también, va a tener unas repercusiones. Sí, a ver cómo la ven. Justo esto que ahorita señala Diego tiene mucho que ver con que el mejor taller de capacitación en habilidades es la vida cotidiana. ¿Sí? Y si nuestra vida cotidiana ahorita se encuentra transformada en esto, que es un aislamiento, entonces, claro, es difícil que las personas puedan entrenarse para ser más tolerantes, ¿no? Sí. Por el contrario, se vuelven más autocentradas, más individualistas, y entonces desde ese punto de vista les cuesta más trabajo rebasar su propio límite para acercarse al otro. ¿Y qué nos tocaría hacer en casa o dónde? Y es que yo creo que ahí justamente está el problema, que no es que lo vayamos a ver las consecuencias a largo plazo, ya las estamos viendo hoy. Ahorita que hablaban todo el tema de las redes sociales, a ver, las redes sociales y justo como se manejan, uno ve información que solamente, que uno ya considera realidad. Es decir, no ves la información que ya de plano descartas porque dices, no converge con mis ideas. Entonces, solamente estoy viendo constantemente personas que piensan como yo.
y entonces me hace menos diverso, ¿no? Sí. Estoy solamente enfocado y al contrario, tengo un refuerzo de que hay un grupo de gente grande que solamente piensa como yo. Entonces, toda la diversidad de ideas, entonces están equivocadas, son fake, ¿no? Y entonces ataco y por eso genero violencia y por eso la polarización en redes sociales, que además eso tiene consecuencias en el mundo no solamente digital, sino en el real, en la realidad, ya se están viendo, ¿no? O sea, la polarización de las redes sociales ya se está traduciendo en los espacios físicos. Y entonces ya veo al otro y ya no lo tolero, ¿no? Ya lo agredo porque está equivocado, porque piensa, ¿no?, diferente a mí. Y entonces, yo creo que las consecuencias no nos vamos a tener que esperar tanto, ya las podemos ver todos los días. Así es. Y eso que dices es muy interesante, porque además con la cuestión de los algoritmos y todo esto, entonces efectivamente lo que está sucediendo es que uno ve a la gente con la que uno está todo el tiempo poniéndole like o todo eso. Entonces tú crees que ese es el universo de personas que piensa, y además idéntico que tú, cuando no estamos viendo la otra puerta. Y eso me recuerda otra frase que me gusta mucho que dice, si dos personas son exactamente iguales, una de ellas es innecesaria. ¿Y a qué me lleva esto? A que aceptemos y agradezcamos la diversidad, que justamente me nutro a través y a raíz de que el otro piensa distinto. Y entonces a través de eso es que yo puedo, pues, ampliar mi forma de pensar o decidir que yo pienso como pienso, pero que respeto lo que el otro piensa, pero amplía tu mundo. Entonces, una recomendación muy importante es acércate a otras opiniones, abre tu mundo a otras formas de ver la vida. Eso no quiere decir que tú la adoptes, quiere decir que te abres a escucharlas. De hecho, Marisa, tenemos un comentario que ve en este sentido. Nos dice Guadalupe Parra Briones. Más que tolerantes, hay que ser compasivos con los que interactuamos. Todos tenemos historias diferentes y provenimos de estratos sociales también muy diversos. Quizá podríamos pensar que todos necesitamos una mirada amable y compasiva. Eso quizá promueva la tolerancia y la convivencia sea más agradable e inclusiva. Y nos dice Ignacia Brito, para poder empezar a aprender y saber acerca de la tolerancia, tenemos que ponernos en tercer lugar, tener en cuenta que no somos mejores que los demás. Y Raúl Flores nos dice en una llamada, la tolerancia es una virtud, pero deja de serlo cuando lo que se tolera es la maldad, que es de lo que hablábamos en los bloques anteriores. Y nos dicen en nuestra transmisión en YouTube, Verónica Torres, la tolerancia es necesaria para colaborar con los demás. Ahora se ha visto que con la pandemia, el tener que trabajar en línea, entre otras cosas, nos lleva a necesitar aprender a tolerar. Y tenemos una pregunta a propósito de la tolerancia en la pandemia. Arturo Romero nos dice, se puede entender que existimos personas con diferentes formas de pensar y que es bueno tratar de entendernos y convivir, pero ¿qué se hace cuando una persona entra al súper, le pides que por favor use cubrebocas y que guarde su distancia y ésta se pone violenta? Y como ha habido muchos comentarios porque la gente dice, bueno, yo quiero ser tolerante, pero ¿cómo lo logro cuando si pido que respeten mis derechos? El otro no es tolerante conmigo, con mis ideas, y yo tengo que ser tolerante. Pero se vuelve una cadena de intolerancias, ¿no? O sea, de pronto este ejemplo que lo vimos en las redes sociales de una persona que quería entrar al súper con su hija no, por la edad que tenía, no, y le empieza a gritar a la persona que está haciendo su trabajo. Entonces se genera un tema de odio, de intolerancia, porque era un tema de intolerancia de no permitir. Era un tema de intolerancia de las condiciones de la persona. Era un tema de sentirse superior, como ya lo decían, un tema de superioridad y de querer incluso denigrar a la persona que se encontraba enfrente. Claro, esa conducta es reprochable completamente, o sea, no la podríamos permitir. Pero se vuelve una cadena grave, que me atrevo a decir que después existe ese linchamiento social. Porque la persona se le pudo haber sancionado, se le pudo haber impedido que entrara, pero al momento que entra en esta burbuja del contexto de las tecnologías y de las redes sociales, las repercusiones para esta persona fueron mayores. O sea, se le rescindió en su trabajo, hubo un tema y además yo les voy a platicar una experiencia. Hay una chica que trabaja en la Facultad de Derecho que físicamente se parece mucho. Y obviamente ahora con el tapabocas, pues no identificas. Esta que chica, se parece mucho a quién. A esta persona que estaba en el súper agrediendo al policía. O sea, se parecen físicamente mucho. Pues pobre. Ella abre un día sus redes sociales, tuvo que cerrar sus propias redes sociales porque en este parecido físico pues, le empezaron a atacar y sabemos dónde vives, ya vimos dónde trabajas. Se empezó un linchamiento social. Y este linchamiento social refleja también una intolerancia social. Sí.
porque no quiere decir esta cosa de ojo por ojo, diente por diente, o juzgar. Este juzgamiento social a veces es peor que el juzgamiento por la conducta en el momento dado que se llevó a cabo. Y además, además de la intolerancia, la impulsividad, ¿sí? Porque en un solo segundo, sin darnos cuenta si eso no es la persona, si estoy o no estoy de acuerdo con lo que hizo, si entiendo o no entiendo que lo que hizo y por qué lo hizo, inmediatamente con el poder, como les digo, del dedito, lo compartimos y con eso estamos ayudando a... Y hay personas que podrán linchar. asimilarlo, pero lo que decían, ¿a dónde te puede llevar alguien que de pronto en este linchamiento no lo pueda controlar y estar siendo juzgado socialmente por algo que quizá tú no llevaste a cabo, o quizá puede ser alguien que ha trabajado contigo y tuviste un problema laboral, o en fin, y que ella empieza a generar a través del anonimato un ataque que puede tener sus repercusiones, ¿no? Así es, así es. Bueno, y en México hay un museo muy importante, un museo, la verdad, increíble, que hay que visitar, que es el Museo de Memoria y Tolerancia. Y justamente lleva implícito este nombre, este título de tolerancia. Veamos esta cápsula. El Museo de Memoria y Tolerancia lo que intenta es, en su visión, lograr que este mundo sea diferente al que llegamos. Y para ello consideramos que la convivencia armónica de las diferencias es posible, y eso es lo que llamamos tolerancia. En el 5º piso lo que hacemos es mostrar la capacidad destructiva del ser humano, en el 4º también a través de los genocidios y el holocausto del siglo XX, y después en el 3er piso lo que hacemos es mostrar cómo, si el ser humano es capaz de destruir, el ser humano también es capaz de caminar en conjunto. Y esa es la parte de tolerancia, donde hablamos también de inclusión, de diversidad, de la discriminación como la raíz de la intolerancia, de los discursos de odio y las noticias falsas, y de la capacidad que cada uno de nosotros tiene para cambiar a su mundo. Ahora que estamos cerrados, estamos hablando de todas las posibilidades para ver si volvemos a abrir en noviembre, pero mientras tanto, algo importante es que tenemos el centro educativo, que ha crecido casi al triple de como estábamos con capacidad de alumnos, porque ahora las paredes no nos limitan, no hay necesidad de tener sillas para que todos se sienten, sino que nos pueden ver desde la comunidad de su casa. Y tenemos más o menos 40 actividades al mes en el centro educativo. Ustedes pueden entrar a la página meet.org.mx, y buscar centro educativo y ver todos los calendarios. Por otro lado, tenemos también actividades especiales que hacemos en conjunto con otras instituciones. Tenemos también los recorridos virtuales. Hoy por hoy ustedes pueden ver en Google Arts and Culture la cuenta del museo, y ahí van a encontrar varios recorridos. La exposición permanente, van a encontrar la Isla Panguapa, que es el museo para niños, y van a encontrar exhibiciones temporales muy buenas, muy valiosas, y que nos hacen mucho comprender y fomentar la tolerancia, como Feminicidio en México ya basta, por un lado, Tic-Tac, el cambio climático es ahora, LGBT+, identidad, diversidad y sexualidad, y Así soy, personas con discapacidad. Y próximamente, en noviembre, vamos a tener a Débora Lipstadt hablando en conjunto con otras organizaciones sobre el negacionismo y revisionismo histórico del Holocausto. Débora Lipstadt tiene incluso una película sobre esto que se llama Denial. Pues ya les digo, si no lo conocen, no lo han visitado, valdría la pena cuando se pueda visitar. Sí, y de hecho, Marisa, en YouTube nos comparte Verónica Torres que mucho de lo que estamos diciendo le hace mucho sentido con lo que está aprendiendo justamente en el Museo de Memoria y Tolerancia en los cursos de comunicación no violenta. Y nos dice que tiene muchos cursos en el museo de donde podemos aprender. Así es. Esa es la importancia de los museos en la reparación del daño. O sea, cuando hay una violación en materia de derechos humanos, existe el perdón, existe incluso una reparación económica, pero estos ejercicios de lo que hacen el museo es que no se sigan repitiendo este tipo de violencia. Y el museo, o sea, creo que ¿quién tiene la solución? Porque creo que esas eran las grandes preguntas. La solución está individual, la solución está socialmente hablando, la solución está en los medios, diálogos en confianza, cuando toca estos temas, está dándole solución, la solución está en la escuela, o sea, en cada uno de los sectores, y además el comportamiento individual. Cuando nosotros detectemos, que creo que es un ejercicio que tendríamos que hacernos, casi pellizcarnos el dedo cuando sentamos, que somos intolerantes, pellizcarnos el dedo y descubrirlo, visibilizarlo y cambiarlo, que creo que es una de las herramientas que tenemos que hacer. ¿Y empieza en casa? Claro, en primer lugar tienes que desarrollar en casa un valor fundamental que es la amorosidad. Y la amorosidad construye tolerancia. ¿Amorosidad o morosidad? Y haces amorosidad o haces amor en el momento en que inicias con un lenguaje apreciativo, con un lenguaje que valora a los demás y no con un lenguaje que divide, un lenguaje que ataca.
Las personas, por ejemplo, que aprenden el amor en casa y es algo cercano, porque te aman tus familiares, ¿verdad? Entonces les es más fácil tolerar, les es más fácil admitir las diferencias y con lo que no están de acuerdo. Entonces ahí hay un germen de la enseñanza que necesita darse en la escuela, pero que inicia en casa. ¿Hay algún ingrediente, algún secreto como para poder tolerar? Porque sí entiendo que a veces nos rebasa la frustración. Estaban estos ejercicios, por ejemplo, de respiración y de contar hasta 10. ¿Eso sirve para tratar de hacer una pausa y recordar que hay que ser tolerantes? Las pausas lo que provocan es que permitas tú que biológicamente se calme tu sistema nervioso y por otro lado el baño de serotonina que es calmante, que es apacible, entonces vaya a llegar. Así es que sí esperar lo que facilita es que tú te prepares para tener una interacción más armónica. Ok. Nuri. Pues yo nada más cerraría ahí con un tema de hay un autor, Karl Popper, que maneja una paradoja de la paradoja de la tolerancia y dice que tenemos que ser tolerantes a todo excepto a los intolerantes. Pero ahí es una falsa paradoja porque ¿quién determina quiénes son los intolerantes? ¿No? En algún momento entonces podríamos nosotros mismos ser determinados los intolerantes y a quien no nos tendrían que tolerar. Entonces yo creo que quedarnos con eso y saber que podemos estar de un lado o del otro nos hace pensar cómo nos gustaría a nosotros recibir el trato de las demás personas, ¿no? Así es, o sea, trata como te gustaría ser tratado, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Natalia? Tenemos muchos comentarios, Marisa, les comparto. Consuelo Nova nos dice: los derechos del otro empiezan en donde terminan los míos. En otras palabras, vivir en comunidad implica el reconocer los derechos de todos. Johan Alexis Owen Lía nos dice: tolerar genera conciencia de que existen diferentes ideas. A veces no se comparten, pero se respetan. En un día habitual siempre te encuentras ante un problema. En el transporte o trabajo, hay que entender que no somos iguales y reaccionamos de diferente forma. Si algunas ideas se convierten en un comportamiento que te genera conflicto o daño, no hay que permitirlo. Y también nos comparte Alejandro Gómez: considero que la tolerancia debe ser trabajada desde el no, es decir, poner una limitante, tolerar a alguien que nos dice no porque hay cuestiones que no debemos tolerar. Pues hay que tolerar desde el entendimiento de una carencia o un reconocimiento de un mayor conocimiento de un tema, una capacidad o carencia de la misma, pero desde la conciencia y no de la irreverencia. Y también nos comparten en Twitter Yasmín Quesada: la necesidad de vivir en paz puede esparcir tolerancia y libertad. Una opinión no puede eliminar a la otra, no puede satisfacer la variedad de opiniones de la naturaleza humana. Todas tienen algo que aportar y enseñar, todas merecen respeto. Y Juana la cubana nos dice: a mí mi hija me enseñó a ser tolerante, aún me falta y sigo trabajando en ello, pero sí he visto más beneficios de ser tolerante, tanto sociales como en mi salud, que es lo que hace rato nos comentaban, o sea que la tolerancia también tiene efectos en nuestra salud. Y Belén López nos comenta que es un tema muy interesante, que muchas gracias. Y en una llamada, Lidia Vázquez también nos manda saludos. Y también quiero agradecerle a todas las personas que nos ven desde el interior de la República: Isaura Saldate desde Guaymas, Sonora, María Morales desde Querétaro, Julio Herrera, Javier Soto Bazán, Mella Aquino, gracias por estar siguiéndonos aquí a través de las redes sociales. Así es. Oigan, y bueno, pues un poquito como para cerrar este programa, la verdad, bueno, esta parte, porque seguimos con otra, pero para cerrar un poco esta parte, yo creo que sí es fundamental entender que la tolerancia, pues es una parte básica de la vida, que además sí nos trae muchos beneficios a quien la practica, porque la vida, cuando tú estás seguro de lo que piensas, cuando estás seguro de lo que quieres, cuando sabes dónde estás parado, pues no te agrede o no te enfrenta a nada el hecho de que otra persona piense distinto. Creo que cada quien tiene el derecho a tener sus propias opiniones, su propia postura ante la vida, decir yo comulgo con esto, esto no. Y cuando uno está bien seguro de lo que uno quiere y de lo que uno cree y de lo que uno piensa, pero se tiene la suficiente humildad para saber que la verdad no es la verdad, sino que cada uno tiene su propia pequeñita verdad en la vida, pues uno se vuelve más fácil de convivir, ¿no? Qué terrible esa gente que es cerrada, que nunca te permite entrar por ningún lado porque es de ideas muy cerradas y muy así, ¿no? Entonces me parece importante eso. Es importantísimo, me respeto, te respeto y reconozco las diferencias que tenemos. Creo que ese es uno de los mensajes. ¿Y dónde va a estar el cambio? Pues cada uno es de su trinchera. Tendremos que trabajar cada uno de la trinchera para hacer los cambios necesarios. ¿Y qué beneficios vamos a tener? Creo que en eso hemos trabajado en este programa, salud, individuales, sociales. Y vamos a vivir en un mejor contexto
y los problemas que vivimos todos los días van a ser menores cuando aprendamos a ser tolerantes en la forma en la que nosotros podamos adaptarnos. Y será interesante ver lo que decías tú más adelante, pues qué nos ha pasado a todos a través de esta pandemia y si nos hemos vuelto pues mucho más cerrados y egoístas, obligados por la circunstancia o quizá ya habiendo adoptado esta forma de ser que pues próximamente tendremos que revertir y que aprender a tener una nueva forma de convivencia entre todos los seres humanos. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias. De verdad, gracias. un tema muy, muy interesante.